Ok, ok, sean bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenido, mi Bienvenidos. Oscar. ¿Cómo Por fin se estamos? nos hizo. Ay, Se nos muchas hizo gracias, tener al Oscar. máster de másters aquí hoy. Estamos de No, manteles largos. menso. Qué Tenemos gusto. al máster de másters que nos Qué viene lindo, aquí a ¿no? Pues, platicar toda su historia. Les doy la bienvenida antes que nada y les presento aquí a Jorge Suárez. Es poco lo que yo les pueda decir como presentación de Jorge, porque es todo un espartano, como lo mencioné en redes de la industria. Él es gerente general de Amber México, que es yo creo que el estudio más grande de videojuegos, al menos acá en México y gran parte de Latinoamérica. Sí, no me atrevería a decir que de toda Latinoamérica, pero casi yo estoy seguro que está en el top. ay, Y él es el general manager de ese estudio, nada más y nada menos. ahí estamos. Pues, gracias, mi Oscar. Muchas gracias. Sí, pues ha sido toda una historia. Bueno, nos conocemos ya de años, la verdad. Me da mucho Sí. gusto poder decir que tú también eres un mega guerrero que ha persistido y ha estado ahí. Y ahorita me da mucho gusto que aparte, pues eres aparte de mis amigos, estás en la comunidad de los VIPs, aparte estás presente haciendo contenido con pura gente que admiro. Era ineludible poder estar más cerca y la verdad me da mucho gusto porque hay, pues siempre hay gente que quiere y pide y pide y pide, pero no dan, ¿no? Y tú al estar haciendo tu contenido estás dando y dando y dando valor a toda la gente que también quiere entrar a esto y yo eso lo admiro mucho. He estado desde hace muchos años también en tu posición tratando de traer a más gente, ¿no? A que pueda vivir de los videojuegos y de esto que amamos. Entonces, te agradezco infinitamente. Es un honor también decir que eres uno de mis amigos, hermano. Muchas gracias, Oscar, por Claro que estar aquí. sí, un placer, un placer. Mira, aquí estamos, traemos la de Gal. Hoy traemos, Qué digo, padre. ya la mía ya tiene como 21 Ya, años, güey, ya está más gris que negra, pero bueno, ¿no? ya tiene un ratito. Pero bueno, es que esto es historia, Histórica, sí. esta es la imagen y la señal de todo lo que hemos pasado. Eh, Sí, sin duda, que ya bueno, es. para los que no lo sepan, esta playera, porque van a decir, ¿y estos locos que traen? Bueno, antes de ser Amber, antes de que fuera Adquirido. Amber adquirido por Amber, eh, Jorge fundó bueno, nació como comunidad y luego se convirtió en estudio. En Sí, 2004, si más no me equivoco y estudié bien, nace la exacto. comunidad de Cara Oculta, que empezó como comunidad, luego se convirtió en estudio de videojuegos y después de 15 años fue adquirido por Amber. Todo eso vamos a platicar el día de hoy de toda esa historia. Entonces, créanme que cuando les digo que hay trayectoria, hay experiencia, la hay. Sí, eh, muchas gracias. y pues nada, primero que nada agradecerte el tiempo. Yo sé que eres una persona súper ocupada. Entonces, el que nos des este espacio y este tiempo, la verdad, muy agradecido. Aprovechando a decirle a todos que inviten a más gente para que se vengan para acá, para que aprovechen de este conocimiento, de que esto no hay diario, ahora sí que aprovechen que de esto no hay siempre. Entonces, Muchas cualquier pregunta que quieran hacer, la pueden hacer en el chat con toda confianza. Yo se las haré llegar a Jorge y las iremos respondiendo conforme se pueda, ¿verdad? Porque también hay cosas que no vamos a poder contestar, pero esperemos Sí, que todo se seguramente, pueda. pero trataremos en la mejor de nuestras Trataremos, exacto. capacidades. En lo que Cualquier los cosa contratos lo que tenga permitan. NDA, exacto. Si tiene NDA, les voy a decir, chin, ahí no te lo puedo decir, ¿no? Así, ¿cuál Pero, es el juego de Riot en el que no puedo no, hablar no. mucho de eso, pero la verdad es que sí hay muchas cosas que están pasando que dan una emoción. Ya sabes, en esta industria, cuando bendito sea Dios, estás en un proyecto chido y pues tienes contratos a más no poder, pues no puedes confesar muchas cosas, ¿no? Hasta que Exacto. termine el juego. Y a veces pues tardas 1 año, 2 años, año y medio, 9 meses y no puedes decir nada y se te cuecen las habas, ¿no? Por compartir las cosas que están haciendo. Pero bueno, Totalmente. también para los que están viendo después de esta transmisión, porque mi querido Oscar, no es nada más mientras está el en vivo. Haces microcontenido bien chido y luego lo Exacto. compartes y eso se me hace una estrategia de los grandes, hermanos. Felicidades, muy bien Gracias, hecho. gracias. Ahí estamos tratando de hacer industria siempre.
Qué bueno. Oscar, comparto principalmente el Twitch, ¿verdad? ¿O hay alguna otra red que Sí, quieres sí, que el Twitch por ahora, el Twitch para que se vengan. Queremos romper marcas en Twitch, que se vea que hay industria, que estamos unidos y que queremos conocer más gente así como Jorge, que es de los masters. Bueno, pues inicio, Jorge, preguntándote qué estás jugando ahorita. Ah, qué Si buena es que pregunta. puedes jugar, ¿eh? Maldito, Si sí, es que sí. tienes No, sí, tiempo. sí me doy mis chances, no creas, mi querido Oscar. La verdad es que ahorita estoy jugando, no lo vas a creer, y mucha gente me va a mentar la madre en el estudio porque ya sabe que tengo mi pase de batalla de Fortnite y estoy jugando muchos de los juegos que se juegan solos, güey, la verdad, Sí, porque no no tengo hay tiempo. tiempo, pues sí, ¿no? Eso es obvio. Entonces, usualmente Totalmente. me meto en nuestro Tycoon, por ahí tenemos unas islas de Fortnite, ahí con el equipo de UEFN KO, ¿no? Sí, sí, claro. Que son unos chavos con un chorro de liderazgo. Un abrazo a Pablo y a María Aguilar, que Un pues juntaron abrazote. interns y gente que tiene, pues gente dentro del estudio que tiene tiempito de sobra y que nos hace el honor, ¿no? Pues de hacer juegos después de aparte chambear En en hacer su día a juegos. día. Pues sí, esa es la gente que más Sí, admiro, güey, ¿no? claro. Porque hay mucha gente que dice, no, pues no me dan chance de hacer juegos. Hay gente que después de su trabajo hace juegos, que busca en los espacios libres de su trabajo hacer juegos. Me declaro Entonces, culpable. exacto, y me llama la atención, es que no tengo tiempo. ¿No tienes tiempo o no te das el tiempo? Porque todos Exacto. tenemos 24 horas, pero sin duda, pues no te alcanza si no es tu prioridad, ¿no? Si es tu prioridad, haces el tiempo. Claro. Es ahí lo que hace la diferencia entre muchos, pues que sí nos mama esta industria, ¿verdad? Y que queremos ver que sí o sí a huevo pase algo, ¿no? Que queremos Entonces, hacerlo. exacto, estoy jugando en nuestras islas Tycoon. Adentro de esas hay algunas que también confieso que son de esas así como levels infinitos que están saltando o están en un loop y Qué nomás chido, lo qué ando chido. supervisando y picándole, ¿no? A veces, medio clicker, ¿no? Entonces estoy jugando Fortnite y ampliando ahí mi colección de skins por mi pase de batalla y ya sabes, los assetsitos. En celular estoy jugando, no manches, Dark Legion de DC, lo jugué un rato, Qué aunque no lo chido. crean. Pues no es un juego para todos, pero me atrapó, la verdad, y estoy jugando Squishems, nuestro juego de KO, Ah, está chido. la verdad sí, Squishems, ahí por ahí búsquenlo. KO está sacando este jueguito que es una especie pues como de pachinko, como de gancha, no Ajá, sé ni sí cómo es pachinko, decirlo. los que caen Sí, ahí. ¿no? Es un pachinko y vas coleccionando tus squishems y luego con Squishzilla vas aplastando cosas y con los caballos. Tiene como una serie de minijuegos adentro. Sí, está Está bien chido. tierno y me muero por tener un Squishzilla así en el estudio, Oscar, ¿verdad? Que te Sí, reciba con la foto. Ahorita que estamos ampliando el estudio, creo que es una gran oportunidad de volver a decorar. Ya ves que ahora está todo este proyecto que se llama Indie 100 para varios estudios que van a abrir enfrente de Ciudad Creativa Digital, no sé si sepas. sí, Este, sí, 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 el nuevo edificio, ¿no? Está increíble, güey. No el nuevo, el que están construyendo. El donde era la Secretaría del Trabajo, ya Ah, se ok, lo ya, da a ya. Ciudad Creativa. Y por ahí agarramos otros 500 y tantos metros, 3 pisitos, y vamos a Qué meter otras chido. 80 personas, si Dios nos da permiso y nos dan las ventas. Y ahí quiero decorar, porque ahora sí voy a tener un espacio pues para comedor y para esparcimiento más grande. Entonces, ya sabes, esos son los lugares que luego me hace muy feliz. Está muy chido, la verdad. Y en consola, aparte, en el Switch estaba jugando pues el Mario Kart nuevo, estaba jugando Fortnite. En Xbox estoy a punto de bajar el de... Bueno, en Play por fin salió porque la verdad no lo había comprado, el de Cyberpunk, pero pues ese es Ajá. como una eternidad. Lo bajé y la neta no lo he jugado. No, ese va a estar complicado, No, pero al güey, menos no, probarlo, sí. no me da la vida, pero nada más por ver esos gráficos divinos y tengo Exacto. muchos amigos que están jugándolo, la verdad. Entonces, pues sí, le traigo muchísimas ganas, hermano. Y en Xbox tenía ganas del de Expedition 33. La verdad me han hablado tan bien de él. Muy bueno. Con esa onda de que sea contendiente para el juego del año, pues sí me hace ojitos. Yo creo que Me va a sentí- ganar, pues me mi siento medio opinión. pecador de no jugarlo, me voy a sentir mal y no quiero eso. Entonces, vamos a ver qué pasa. Qué chido, ¿no? Pues estás jugando bastantes cosas, digo. Me imagino que las primeras, pues más
porque son tus bebés también. Y yo te imagino así de que la estás jugando y de repente pasa algo y, oye, güey, fíjate que estaba jugando. Esa madre no funcionó, quise agarrar esto y no jaló, a ver qué chingados pasa ahí. ¿Y qué pasaría si le ponemos y ya, Sí. ya todo el equipo, ¿no? Así de, pues la verdad Oye, es que fíjense también que ayer estaba jugando y se me ocurrió. a veces me da un poquito de pena también, porque pues la verdad es que el equipo hace maravillas, güey. O sea, estoy trabajando, Oscar, con el mejor equipo que he trabajado en mi vida, honestamente. Sí, totalmente. Es increíble, güey, lo que está haciendo el equipo. Me siento súper orgulloso de trabajar con un Roy, con un Carlos López, el head of KO, ¿no? Imagínate, el head de KO ahora es canadiense. O sea, qué bendición. Sí. Que Amber me permite, ¿no?, tener acceso al presupuesto para poner a alguien internacional a liderar nuestro estudio local. O sea, cosas de esas que pues no tienes alcance a menos de que pues tengas todo un set de sistemas conocidos, ventas internacionales, etcétera, etcétera, que creo que es lo que nos falta en gran medida para poder hacer industria, ¿no? Mi concepción de la industria, pues sí tiene que ver con toda la cadena de valor, pero sin duda, cuando hay dinero y medios, pues sí, cambia, claro, lo que tú puedes generar. Cuando puedes jalar al talento, al mejor talento que hay, pues los resultados se dan. Sí, no, es ineludible, pues. Y lo más chido es que el mejor talento quiere estar con el mejor talento, ¿no? Entonces, pues sí, talento llama talento, dinero llama dinero, y así se genera esta espiral, este flywheel de bienestar. Si logras mantenerlo. Sí, porque también lo que le digo a todo el mundo es, oigan, pues parece como que tenemos éxito, ¿verdad? No, pues sí, ¿no? Porque estamos haciendo, o sea, nada más en QA 24 proyectos al mismo tiempo, y o sea, muchas cosas muy chidas, ¿no? Y yo lo que les digo, pues el éxito cobra renta y la cobra diario, carnal. Así que más vale que le echemos ganas y no pierdan el piso, y acuérdense pues de dónde venimos y a dónde queremos ir, ¿no? Que es esta onda de poder generar bienestar, pagar los mejores sueldos posibles dentro de un modelo de negocios que sí dé, y pues que a mis socios también les convenga, ¿no? Porque pues si no te conviene, pues no. Pues ¿para qué invierto en México si no me conviene, ¿no? Claro. Y de todos estos videojuegos, digo, ya hablando en general, ¿cuál es tu juego favorito? ¿Cuál es el juego que tú dijeras, aparte de que me encanta jugarlo y lo juego y lo volvería a jugar, me hubiera encantado desarrollarlo, me hubiera encantado ser parte de él? Híjole, pues hemos hecho muchos. Hay muchos que no se hicieron aquí en México, sino en Amber, por ejemplo, en Avalon, o sea, participó en Monument Valley 3. Y, o sea, si estamos hablando de los juegos en los que hemos participado. No, en general, de todos. Es que, pues, como ya sabes que Amber, pues, tiene sus estudios de servicio y sus estudios de producto. Sí, claro. ¿No? Entonces, sí hay que separar, porque cuando me dicen, pues, es que ustedes no hacen juegos, yo, pues, claro que hacemos juegos. Nada más no le hemos pegado a ser tan exitosos con nuestras IPs, ¿no? Ajá. Pero pues la bendición es que cuando trabajas en IPs que ya son exitosas, pues aprendes estos tips y trucos que quiero pensar. Te van a servir para las tuyas. Exacto. Y tarde o temprano va a pegar. Mucha gente también me preocupa porque alguna vez alguien me llegó a decir, ¿no? Hasta me dio un poquito de cosas y se siente raro, Oscar, así de, ay, el vendido, ¿no? Así como, no eres indie, ya valiste madre, y yo, pues, vamos a ver, ¿no? O sea, al final veremos. ¿De qué estás hablando? ¿No? Sí, claro. Y yo, pues, o sea, ¿qué es indie? ¿Hasta dónde? No sé, hay muchas cosas ahí que yo sí cuestiono y digo, pues ahora pues tengo más presupuesto, tengo más gente, y bendito sea Dios, en el DNA de Amber está, pues, esta inversión, esta estrategia D2C, ¿no? Direct to Consumer, en la que, pues para aprender tienes que pagar la colegiatura y cuesta un chorro aprender el self-publishing, a traer a los mejores artistas, a traer a los mejores ingenieros, y luego pues cuando lo quieres hacer a nivel internacional, pues todavía es más caro, hermano. Entonces, pagar esa colegiatura, pues no cualquiera, y es por eso que siento, aparte de por las relaciones principalmente, porque ya sabes que esta industria me encanta cómo todo el mundo cree que hace un juego y lo publica ya, ¿no? Ya, solito se va a vender, no. El 1%, güey, ¿no? O sea, ni eso, yo creo. Sí, o sea, es un hit-driven market, ¿no? Funciona por hits, entonces, pues, para que aspires a que haya el multiplicador fuerte, pues tienes que tener un hit. Y mientras no tengas un hit, o si nunca lo tienes, pues que te diviertas aprendiendo y dando el servicio, ¿no? Eso es como que mi
mi concepción de cómo hacer industria, porque pues mantienes el flujo continuo, ¿no? De lanita potencialmente entrando, ¿no? No potencialmente, entrando. Entrando, sí. Eso es lo que yo siento que debería ser el foco de los que quieren crear industria, pero no todo el mundo crea industria igual, ¿no? O sea, cada quien puede crear industria desde la trinchera de la academia, desde la trinchera del contribuidor, o sea, quien contribuye individualmente, y pues muy poquitos se avientan al riesgo de darle empleo y trabajo a alguien más, porque es, pues aparte con tu gobierno por el que votaron, ¿no? Pues se hace todavía más difícil, ¿no? No tenemos como un ecosistema conducivo al emprendimiento, ¿no? O que favorezca a emprender, al contrario, siento que cada vez es más difícil. Entonces, pues los que tenemos el privilegio de ser ahí socios de otros güeyes más chingones que uno, ¿no? Que bendito sea Dios son mis socios, pues, pues siento como esta obligación y responsabilidad de echarle más ganas que los demás para que esto exista y se mantenga, pues no sé si estoy loco, también del beneficio de no tener... Muchos quisieran estar en tu lugar, pero no lo dicen. No, o lo dicen, pero de otras formas que tal vez no son tan bonitas, pero bueno, pues ahí la intención ahí está, y tampoco soy monedita de oro, no me interesa caerle bien a todos, me interesa llevar esto para adelante, y sí tratar de ser el mejor equipo de alto desempeño, mi clan, ¿no? Jalar con la gente que quiere jalar. Y otra cosa que tú conoces muy bien, te vas a entrevistar a otras muchas personas, actores importantes de nuestro ecosistema, pues así sea con un game jam, así sea un equipo de 3, es igual de valioso que cuando son muchos, porque pues la suma de muchos estudios chiquitos aporta más que si no hay estudios, ¿no? Entonces, yo le agradezco a todos los que siguen intentando, porque en una de esas les pasa la bendición como a mí, éramos 22 más interns, 30, y pues después de 15 años, si te adquieren un estudio internacional y creces de 30 a 250 en 2 años, pues es la bendición máxima de la vida, ¿no? Entonces, lo que muchos aprovecharla, yo creo que es nuestra obligación y nuestra responsabilidad de hacerlo lo mejor posible. Pero justo para que la gente dimensione esta parte, platícanos cómo iniciaste, porque es una historia, yo ya me la sé, pero la gente que está aquí no se la sabe, y es una historia 10 de 10. Sí, está bonita. En el 2003 yo tenía una compañía siempre he sido emprendedor, ¿no? Como que mi meta en la vida es tratar de ser empresario, no el empresario jete, ¿no? Sino el empresario que ayuda, que da empleo, que se preocupa por los demás, no nada más por sí mismo. Y esa parte... Bien. Pues sí, güey. ¿Sabes qué? Mi abuelo se quedó huérfano a los 13 años. Mi abuelo Chano. Y se hizo cargo de su familia, güey. ¿Tú sabes qué estaba haciendo yo a los 13 años? No mames, no me podría hacer cargo. O sea, si cuando me gradué no me podía hacer cargo ni de mí mismo. O sea, no mames. Este señor todavía, ya sé, mucha gente va a decir, eran otros tiempos. Y, pues lo que quieras poner de excusa, güey. Estos son tus tiempos y ¿qué vas a hacer? ¿No? Exacto. O sea, tal cual. Entonces, para mí fue admirable cómo él llegó a ser el principal distribuidor de llantas para camión de Estado de México y Ciudad de México, y se volvió millonario el señor siendo llantero, güey, o sea, vendiendo una cosa redonda que existe desde antes de Jesucristo en piedras, ¿no? Entonces, no en caucho, pero sí en piedras, ¿no? Y no sé, a mí se me hizo admirable cómo, pues sí era medio gruñón, ¿no? Esa parte no la admiro, pero pues cómo ayudó a tanta gente gracias a que generó esa habilidad y esa visión para poder crecer, ¿no? Y pues también le costó años. Entonces yo lo que dije es pues lo que me cueste. Si va a ser años, pues eso es lo que tengo, porque dinero no tengo, ¿no? Entonces ya sabes, siempre se puede invertir, y ya me has oído decirlo esto 1000 veces, perdón, pero bueno. O tiempo o dinero. Y hay mucha gente que me choca que todo el tiempo se está excusando porque no, pues es que no tengo dinero. No, pues es que no tengo dinero. Pues yo tampoco tenía, güey, ¿no? Y déjate eso, en el 2003, 2004 ni estudios había. Ahorita hay estudios, Kickstarter, ahorita hay self-publishing, ahorita las licencias son gratuitas, güey. ¿Sabes qué había hace 21 años?
No había ni madre, güey. Sí. Y lo chido de que estás bien idiota, pues, cuando estás más joven, y es precisamente que no conoces, ¿no? Ignorance is bliss, o sea, te avientas, sí, te te avientas. avientas, güey. ¿Y por ¿Qué qué es lo decidiste peor? videojuegos? ¿Por qué no vendiste Pues, llantas? Ay. Sí, un amigo así me dijo, podrías estar haciendo millonario vendiendo lápices, hielo, cabrón, ¿no? Y yo, sí, pero sería muy infeliz. Exacto. Era lo que te gustaba. Sí, a mí me gusta mucho la tecnología. Yo veo que mis chavos se tatúan una trifuerza, güey, ¿no? Link, Sí, sí, sí. pero nadie se pone Excel, ¿no? O sea, nadie se tatúa esas madres. Notion. Exacto, Notion, nobody, ¿no? Entonces, pero pues hacer software emocional, crear mundos, ¿no? Yo le digo a mi dragón, ¿no? A mi mujer, pues es que hay veces que ya no me dan, puede ser una estupidez, pero bueno, no, ya no me dan ganas ni de viajar, porque aquí creamos mundos más chidos, ¿no? O sea, que lo que hay allá afuera, sí. O sea, vamos a ver la iglesia 742 en donde sea, pues es una iglesia, güey, ¿no? O sea, acá es así como la iglesia que hicimos para Van Damme, ¿no? Cuando trabajaba en CGBot o sea, y bendito sea Dios, he tenido muchos mentores, ¿no? Sergio Rosas, el Carlos Gutiérrez, que me dejaron dirigir MetaCube, que pude ser producer ahí en CGBot, y luego, pues Caroculta, bendito sea Dios, persistió y la mantuve, y cuando se convirtió en estudio, pues sí, logramos con el sudor, las lágrimas y mucho tiempo de mucha gente porque no podía pagarles mucho. Yo me acuerdo, Oscar, llegábamos, o sea, ganábamos 3,500 pesos más lo que podíamos repartir de comisiones a fin de mes, güey. Así era. Sí. Y mis chavos, mis guerreros KO, aquí estamos contigo, Jorge, échale. Tráete más, cabrón, ¿no? Y pues ahí voy a vender. Y eso, bendito sea Dios, su confianza. Ya has ido al estudio, ya sabes que tengo cientos, si no es que miles de fotos pegadas en la pared de toda la gente que ha creído en KO, que ha creído en Amber, y si Dios me da permiso, los voy a seguir honrando hasta el fin de los tiempos. Me caigan o no bien, les caiga o no bien, pues gracias a ellos existe esta historia y eso pues no tiene precio para mí. Sí, claro. Bueno, continúa la historia. Sí, pues transiciona la comunidad a estudio porque logro conseguir pues me empecé a hacer jueguitos chiquititos yo y resquinearlos y logramos vender un contrato a Telcel, Usacell y Movistar vía carriers y pues empezaron a llegar los $15,000 al mes y con eso formalizamos el estudio, año y medio y de ahí pues a seguir vendiendo porque se acabó eso, salió el iPhone, empezamos a hacer dinero por estar sacando jueguitos adentro del iPhone y bien malos, mano, ¿no? O sea, neta, cualquiera que conozca nuestra historia sabe que yo nunca he sido bueno para ser sniper, Oscar. Yo soy shotgun approach, yo soy el tanque que sale a que lo madren, güey. Ese soy yo, cabrón. Nunca he sido bueno, me tiembla el pulso, no le atino, no soy malo para sintetizar, pero soy bueno para salir a los madrazos y aguantar los golpes, ¿no? Entonces, yo creo que eso me ayudó mucho en el asfalto porque, aparte de conocer gente, pues hay gente que sí te da oportunidad y te da dinero, ¿no? Cuando puedes transmitir entusiasmo y transmitir entusiasmo es vender. A mí también me da mucha tristeza cuando alguien dice, no, pues es que yo no sé vender. Y le digo, pues me acabas de vender un teléfono, una funda, un juego que te gusta. Me estás vendiendo, güey. Nada más que pues ponle la palabra que quieras. Si vender te causa broncas, ponle otra palabra, pero pues todos vendemos como nos vestimos. La playera que traes puesta, hermano. ¿Sí me explico? Es así como, eso es parte de la venta, ¿no? Así que alguien se acuerde de ese entusiasmo, lo que le hiciste sentir, para que te dé una oportunidad de trabajar contigo, de comprarte un juego, y ya depende del resto del equipo y los sistemas que hayas puesto en su lugar, pues para sí, obviamente, ya hacer todo el ciclo de producción, que sea placentero y demás, pero en mi experiencia hay mucha más gente que quiere trabajo que gente que la oferte. Entonces, pues, en economía básica, pues oferta, demanda, y qué es más valioso y quién puede subir el precio, ¿no? Pues es más difícil quien consigue el dinero que quien lo recibe y lo opera. Entonces dije, pues ni modo, tengo que convertirme en ese güey. Y bendito sea Dios. Pero muy bien. Pues jaló y ahora pues estoy tratando de regresar, siempre estoy tratando de
pues de vender pues la compañía, el milagro y la bendición que es Amber, la oportunidad que me dio mi hija Hipojón, su Tudor, todos mis rumanitos, canadienses y gringos que son mis socios y creen en mí, para poder levantar Latinoamérica. Ahora ya está Miguel ahí en Colombia, y si Dios nos da permiso, vamos a seguir expandiendo la influencia de Amber y viendo con qué otros estudios pueden entrar al Amberverse, ¿no? Allá hay 2 en Rumania, Avalon y Lorraine. Está también Play with Fire, que está por todos lados porque es virtual, pues, y tiene varias personas de varias locaciones. Está Matrix en Colombia y está, pues, el buen Caro Oculta en México. Wow. México, Canadá, ¿verdad? Porque sí, ya sí. tenemos canadienses. Ya tienen compartido. Dicen por acá, me gusta la actitud de Jorge. Hola, saludos a Jorge, soy Eva. No sé si te acuerdas de ella. Dice. Claro que sí, artista. Le mando un beso. Sí, es Eva la artista, ¿verdad? A ver si es cierto. Eva, ¿eres Eva la artista que conozco? Que nos confirme. Luego un abrazo. Te preguntan que si en ese momento vendían en móvil o qué, licencias a terceros. Sí, era en celular. Básicamente era de celular. O sea, eran móviles, pues. Sí, vendíamos en móviles. Sí, dice que TechArt estuvo en el Team UFL. Claro. Ahí está, ¿qué vale? Te dije que sí se iba a acordar. Gracias. Developer TechArt con Pablo. Ahí está. Sean bienvenidos. Bueno. Tráiganse todo el equipo. Todo el equipo, Cabo, los quiero ver aquí. Si no, mañana no se presenten a trabajar. No, pónganse a chambear, pero mientras pongan el stream. No, ya, ahorita pues, están fumigando. Nos tuvimos que salir. Sí, se tuvieron que salir todos. Estamos fumigando. Entonces, desde sus casas, que se vayan conectando. Bien, muchas gracias, Eva, por estar aquí. Te mando un besote. Gracias. Muchísimas gracias y gracias por el follow. Hablando justamente de esta parte de Amber, yo sé que te lo han preguntado como 234,000 veces, pero pues aquí hay gente que no conoce la historia y estoy seguro que se están picando las orejas por escucharla. ¿Cómo fue que de ser un estudio pequeño, cómo diste con Amber? ¿Cómo fue el approach? ¿Cómo se acercaron? ¿Cómo fue la propuesta? Sí. La historia que yo creo que has contado más veces que nada, pero bueno, la queremos escuchar porque siempre es bueno escucharla de nuevo. Quiero ser honesto, pues esa es la historia que nos cambió la vida a cientos de mexicanos que estamos trabajando en esto, ¿no? Entonces, creo que espero que la lección de esa historia sea con la que se queden y les dé un poquito de inspiración y fuerza para salir y hacer lo que les caga. O sea, yo no hago todo el tiempo lo que me encanta, ¿eh? O sea, hago a veces lo que me caga y neta lo hago porque sé que ahí pasa la magia, güey. Entonces, pero pues uno, la verdad es que es humano, es débil y tiende a ser o huevón o hacia el confort. Y ahí, pues, no pasa la magia, güey. Pasa en lo que te caga. Entonces, si eres... Hay muchos que me ven y dicen, pues claro, es extrovertido. No, güey, o sea, los introvertidos también lo logran porque hacen lo que les caga y lo hacen. Los extrovertidos también nos caga y lo hacemos. Esta historia, pues, radica básicamente en su inicio. Inicia en un Dev Hour, el primer Dev Hour. Y no sé si sepas la historia, pero bueno, Dev Hour fue fundado por Jacinto y su equipo, Jacinto Kesnel, que ahorita es rector del TEC de Monterrey en la de Industrias Creativas, en Animación Arte Digital y todo ese conjunto de carreras. Y bueno, tuve la suerte de que me invitara porque era pues de los pocos que estaba haciendo algo de videojuegos en México, ¿no? En aquel entonces, no sé, el primer Dev Hour creo que fue, no me acuerdo ni en qué fecha fue, ahí búscale, Oscar, pero el primer Dev Hour fue en Ciudad de México, en la UNAM, en el edificio hermoso decorativo de la UNAM. Y ahí había un cuatito así como Gimli, pero sin lo peludo, ¿no? Más bien todo pelón, pero así chaparrito y la madre. En una esquinita del Congreso, yo dije, este güey es gringo, seguro, ¿no? Y llegué y, hey, what's up, you speak English, right? ¿No? Y el güey, brother, ¿no? Y se llama Justin Berenbaum. Y al día de hoy, cada vez que veo a Justin, que ahora es VP de Xsolla, o creo que está en el fondo, y es papá Dios, ¿no? Y Benito, ese es mi amigo, ¿no? Y él fue a dar una conferencia, no sé por qué Jacinto lo invitó, pero el chiste es que nos conocimos, nos fuimos de fiesta, muy poquita gente hablaba inglés, ¿no? Pero sí había algunos conferencistas extranjeros, y toma la barbón, güey, ¿no?
O sea, él con Ding, miedo ding. pues con miedo de México, ¿no? Y no me van a raptar, violar, y estos cuates que todos son narcos, y ya sabes, ¿no? Ujú. Esa pésima mercadotecnia que tenemos, güey, en el exterior, pues que esta incertidumbre ya se dio cuenta que no, nos la pasamos a toda madre. Y bendito sea Dios y a Facebook, seguimos en contacto, cabrón. Y cuando sigues en contacto con alguien a través del tiempo, y usualmente está en un mercado que tiene una moneda más fuerte que la tuya y una industria más grande que la tuya, pues te abre la posibilidad, ¿no? Un lifeline hacia ese mercado y hacia esa moneda. Y no hay mucha ciencia, señores. Pues si vendemos en euros o en dólares y tu peso son 18, ¿no? O 20 o 25, pues por cada dólar ganas 20 pesos, ¿no? Exacto. Y para ellos, pues un sueldo de $5,000 es normal, y para nosotros, puta, pues es anómalo, ¿no? Claro. Entonces, si logras encontrar eso, hay una cosa que se llama talent arbitrage, es la base de cualquier negocio: compra barato y vende más caro, ¿no? Entonces, compras talento más barato en Argentina, en México, en Colombia. El problema es encontrarlo y administrarlo Exacto. y tener el esquema legal para ello, ¿no? Y lo vendes en otro lado, pues ahí tienes un negocio, ¿no? Que puede dar mucho. Total, volviendo a la historia, conozco a Justin, seguimos en contacto y empiezo a ir a GDC, obviamente, ¿no? En unos GDCs, ¿qué onda, mi George? Ven, vamos, nos echamos una copa. Y ahí ya me echaba mi tinto con mi Justin, nos poníamos al día y seguíamos en Facebook de vez en cuando. ¿Qué hubo, pelón? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, pinche Jorge? Todo bien, ¿no? Y un día me dice Justin: oye, bro, ¿qué crees? Hay un cuate que se llama Mihai Pojonzu, es romano, pero pues es papá Dios. El güey trabajó en Disney, directivo de Samsung, etcétera, etcétera. Fue el que abrió EA en Rumania, güey. Se lo llevó de Estados Unidos a Rumania, No pues más. imagínate, ¿no? Y pues ahora puso una compañía y son como casi 300 güeyes. Alguien lo invitó a Ciudad Creativa a dar a 128 bits una conferencia y se enamoró de la ciudad. Anda preguntando que si conocen algún estudio de Guadalajara. Y pues es mi amigo y yo te conozco a ti. Güey, ¿qué probabilidad había de eso? Sí, los puntos que se conectaron ahí. Exacto, güey. Y yo, no mames. Y me dice: te voy a enviar un mail, te voy a presentar. Bendito sea Dios, teníamos ahí arriba aquí en Providencia, pues donde estaba el estudio, que bueno, ya esa historia luego la cuento porque es totalmente diferente, pero pues como chinos, ¿verdad? Todos arriba de todos, éramos 30 metidos ahí en 4 cuartitos. Era un game dev house porque arriba teníamos 2 literas y ahí dormían, o sea, ahí pues el chiste era sobrevivir, ¿no? Sí, claro. Pero teníamos una pantalla en la sala de juntas que siempre estaba prendida streameando, ¿no? Y le dije: ¿qué hubo, mija? Mucho gusto, conoces a Justin, es la onda, lo quiero mucho. Güey, pues métete en esta liga, siempre estamos streameando. Y que se mete, mija, y que me enamoro del cabrón, güey. No mames, güey. Bromance, güey, así, el día Qué 1, chido, güey, qué así, chido. chidísimo, un vato súper positivo, alegre, chingón, optimista. Luego, simplemente por cómo hablaba, ¿no? Su elocuencia, dices: este güey es brillante, no mames. Estos son el tipo de amigos que necesitamos, Claro, cabrón. claro. Total, que empezamos a pelotear ideas y pues déjate, te vamos a mandar a hacer un juego. Échale ganas y a partir de ahí vemos. ¡A huevo! Dije, pues más chamba, cabrón, ¿no? Y nos mandó a hacer un juego, y a los 6 meses de hacer el juego, agarra, y me acuerdo muy bien porque yo estaba afuera, estaba de viaje, y me dice: oye, tengo que hablar contigo, ¿me podrías tomar una llamada? Era fin de año, me acuerdo muy bien. Yo, claro, mija, y nos gustó mucho estar trabajando contigo. Bueno, poquito antes de eso, se dio la vuelta por acá Scott Humphries, nuestro líder de producto, ¿no? También, porque dijo: oye, güey, pues déjame visitarlos para ver cómo va el juego, y pues preséntanos otros estudios, ¿no? Para conocer el ecosistema. Y pues ya conocieron a One Simple Game, les presentamos a Jorge Morales de Larva, güey, todavía vivía Larva, imagínate, ¿no? Cosas así, y bueno, pues ya cuando llegó la fecha, hasta diciembre, me dice: ¿te gustaría ser parte de Amber, güey? Nos podríamos fusionar, adquirir tu estudio. Te tengo una propuesta.
y me la envió por correo. No, güey. ¿Qué Pues, sentiste? Se te no enfriaron los mames, ojos. güey. Wow, qué momento. No mames, cabrón. O sea, para mí fue el momento de mi vida. O sea, y pues también, digo, nunca había vendido una compañía, ¿no? Había participado en equipos de evaluación de empresas y pues vente a Rumania, güey, para hacernos el pitch, para que conozcas a los socios y a ver qué pedo. Y pues que me pagan irme a Rumania. Ya ahí va el Georgie, cabrón, con su deck bien preparado y pues ahí voy a pichar, conocí a todos y pues ya después, bendito sea Dios, ya me dijeron, ya autorizó el board, la propuesta. Wow, Bienvenido, cabrón, que empiece el ese proceso. momento en que firmaste ahí. Sí, y pues ya, oye, pues, ¿qué quieres? Y bueno, bendito sea Dios, el deal fue por equity, ¿no? Y me hicieron, pues, tuve la suerte de tener acciones de la primera serie de fundadores, güey, ¿no? Y pues no mames, de ahí crecimos hasta 1,200 y una evaluación de 190 millones de dólares, con los que se levantaron otros 18 por el 8-9%. Wow. Es un privilegio, güey, todo esto es información pública y entonces pues imagínate mi participación, ¿cuánto me pagaron, no? Exacto. Por KO, pues no, güey, no era es un estudio sin rentabilidad, pero con mucho amor y mucho cariño, compraban al equipo, al jinete y una promesa, güey, ¿no? Exacto. Y cuando me dieron el primer dinero, pues para poner Amber México y pues estaba en el orden de los cientos de miles de dólares, pues sí me tembló la mano y tuve que poner mi depa en garantía, ¿no? Por el espacio de CCD y pues te avientas, cabrón, ¿no? Pero la carga es andar al burro y bendito sea Dios, no era burro, era un jet. No mames. Exacto. Ese sí era un trancazote. Pues como en caballo de hacienda, ¿no? Entonces, pues a darle y a traerse. Algo que me ayudó mucho y que creo que fue de lo que eligieron, digo, pues fue también la comunidad, güey. O sea, pudimos crecer a 200 en 2 años porque conocía a todos los que le estaban echando ganas y que habían tratado o que estaban tratando de hacer cosas. Claro. Y pues ahorita tengo la bendición de trabajar con gente, pues nos trajimos a casi todo Lienzo, ¿no? Cuando ya Lienzo ya, o sea, está Edgar Serrano, Daniel Treviso es director de arte de KO, la banda de Cosmogonia, ¿no? Roy y Carlos López, es un honor trabajar con ellos y decir que soy parte de su equipo y viceversa, me imagino, ¿no? O sea, no mames, güey, o sea, pues bendito sea Dios, a JP y a su gente, ahorita ya no están con nosotros, ahí anda Titán dando patadas y sigue haciendo ingeniería, son un equipo poderoso de ingeniería, mucha gente muy linda, cabrón, ¿no? Sí. Y he tratado de jalar al talento y ofrecerles pues lo que podemos, algunos aceptan, algunos no, pero pues bueno, pues ahí vamos, ¿no? Y y lo que sí puedo decir es que pues está padre llegar a las 2 cifras en millones de dólares como locación en México y güey, pues eso es un privilegio. ¿Qué hiciste el primer día como Amber? ¿Qué hiciste? O sea, el primer día que dijiste... No, pues me hice pipí. Ya se hizo el deal. ¿Qué cenaste? ¿A dónde te fuiste a festejar? No, primero que nada, la verdad se siente rarísimo tener dinero, güey, ¿no? Porque yo, algo que no mucha gente sabe y algunos inclusive me tiraron tierra, ¿no? Cuando lo hice, pues por sobrevivir yo manejaba un Uber, güey, ¿no? De 9 de la mañana a 7 de la tarde le pegaba al estudio y de 8 de la noche a las 3 de la mañana, 2 años, manejé un Uber, ¿no? Y también, pues tenía mi depa en Airbnb y yo dormía en un sillón, güey, y así para poder mantener el estudio. Pues no mucha gente está dispuesta a hacer eso, cabrón, esa es la verdad. Exacto. O sea, no quieren dejar su comodidad y no, pues eso no es para mí, pues no, cabrón, ni le tratas, güey, no está... No todo tan fue bonito siempre, o sea, pues 15 años no fue momentos donde me imagino que decías, no tengo para cuando pagar, no tengo para pagar, exacto. La nómina de mi gente, Edgar Lázaro, que ahora es producer de Activision, güey, o sea, está trabajando para el equipo de Call of Duty, o sea, interns que llegaron de Oaxaca, güey. Edgar llegó de Oaxaca a los 17 años y ahora está en Activision, mamón, no mames. Qué orgullo poder decir que quien trabaja con nosotros, podemos nosotros ser ese trampolín.
No es para todos, güey, tienen que ser tan chingones como Edgar, ¿no? Pero por lo menos puedes tratar, ¿no? Y la otra, pues te conectas con otras personas que ahorita ya están fuera. Oscar, yo güey, me meto a ver mi LinkedIn y me dan ganas de llorar, güey, así el muro del ego que es la recomendación, güey, ¿no? Y la gente, sí, claro, lo que escribe, dices, güey, todo esto ha valido la pena, ¿sí sabes? O sea, sí, claro, pero pues no todo el mundo traga Maruchans 15 años, cabrón. Pero 15 años de picar piedra, literal. Y no sufrí, o sea, yo creo que también el chiste es, o sea, sí sufres, pero decides. Sí, disfrutas el proceso. Era más grande el dolor de rendirse que el dolor, exacto, que vivía. De decir, no lo logré. Ajá, o sea, y es este pedo de hasta ahí llega la terquedad. Sí, hasta ahí llega mi potencial. No mames, ese no eres tú. Cállate a la chingada, joto, y síguele, güey, ¿no? O sea, ahora te callas y le sigues. Estamos en un stream de compas, ¿verdad? Perdón por mi francés. Pero... Dicen por acá, cuando llegó la adquisición, ¿sentiste que lograste el objetivo final o solo que se creó un nuevo reto? Pues que íbamos empezando, ahora sí. Tengo que pagar. No, yo me imagino que es lo que... A ver. Yo no... Uno de los juegos que más odio, ¿no? Es Demon's Souls, ¿no? Okay. Porque le dediqué 8 horas de mi vida y no pasé el nivel 1, güey, ¿no? O sea, lo odio, cabrón. Odio los Souls-like, odio los juegos muy difíciles porque estoy bien pendejo, tal vez estoy ruquito, lo que quieras. Pero haz de cuenta que pasé el nivel 1 de Demon's Souls. Así. Sí, después de 15 años, güey, ¿no? Y chingado, y hasta que. ¿Pero qué crees? Pues nada más es el nivel 2, güey. Y son un chico hacia adelante. Y cada uno es más difícil. Sí, cada uno es más difícil, pero está muy chido que pues ya puedes llorar por lo menos con la espada que sí mata a alguien, cabrón, ¿no? Sí, claro. O sea, oye, y esa decisión a mí se me hizo muy, muy interesante, muy importante de decir, a ver, cualquiera, bueno, no voy a decir cualquiera, pero la mayoría a lo mejor hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues dame tanta lana por mi estudio. Ah, sí. Porque me estás ofreciendo miles de dólares, dame tanta lana por mi estudio y ahí hazte pelotas y yo vuelvo a crear otro estudio y empiezo a crear desde lo que me diste de lana, ¿no? Y sí, tú fuiste visionario para decir, no, espérate, mejor voy por acciones y hago crecer Amber, y al hacer crecer Amber estoy haciendo crecer a Karokut. Pero, a ver, disclaimer, otra vez, porque puede sonar o engreído, o mamón, o tonto. O sea, métete a mi episodio de Shark Tank, que vas a ver cómo 32,000 güeyes dicen que soy un imbécil, ¿no? Está bien padre, porque... Digo, Smarty Pants 69. Para los que no sepan, Jorge salió en Shark Tank, México. Ah, sí. Era con una plataforma tipo Netflix de videojuegos. Que ahora ya existe, porque ahora Netflix hace videojuegos y Jorge les vende los juegos a Netflix. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces básicamente lo logró, pero en ese momento era demasiado temprano, creo yo, para eso. Y pues los tiburones no quisieron, no se arriesgaron. No, Rodrigo sí quiso. Bueno, Rodrigo sí. Ajá. Rodrigo sí quiso. Me fue a México, es una historia muy bonita. Me hicieron firmar un contrato de 326 páginas, de que no puedo decir muchos detalles, pero puedo simplemente decirles que, bueno, su tesis de inversión no iba por donde él quería, y quería que pues, moviéramos la empresa a Ciudad de México, y pues eso no iba a pasar. Pero pues es mi Shark y lo quiero mucho, y gracias a él, y lo tengo en WhatsApp, y paso. Wow. Y se portó lindísimo conmigo. Como la gente de Cinépolis, Miguel Mier y todos en su acelera corporativa. O sea, es que tienes que picar, pues en 15 años para picar mucha piedra, ¿no? Entonces, sí, pues le buscas a ver por dónde hay y tienes que calarle. Otra vez el disclaimer es, esto sirvió para mí, pero no quiere decir que sirva para ustedes. No hay una respuesta correcta en esto. Creo que es importante entender que aquí el chiste es, porque luego yo me emociono y parece como que estoy diciendo, este es el camino. No, ni madre, este fue mi camino. Exacto. Y no forzosamente quiere decir que si haces lo mismo te va a pasar igual, o que eso te va a hacer feliz. Tú tienes que determinar cuál es tu concepto de éxito. Yo simplemente no me sentía que iba hacia el éxito, sino hacia esto, ¿no? Que no iba a explotar mi potencial.
Y pues ese es mi trauma. A diario me levanto con miedo de no poder llegar a ser lo mejor que pueda hacer, y eso me mueve, porque el miedo puede ser muy bueno y súper poderoso, cabrón. Es muchas veces más valioso que la ambición, ¿no? O sea, tengo miedo de morirme y no haber, de arrepentirme de algo. Oye, ¿y qué sentiste cuando estabas ahí parado enfrente de los Sharks? Porque digo, se ve fácil. Cualquiera desde que lo vemos en pantalla decimos, ay, no manches, pues es que yo hubiera dicho esto, no, yo hubiera dicho aquello, no, Sí, claro, la cagó ahí, es que se trabó. Pero pues, obviamente sé que estando ahí no dices ni A. pues te da nervios. El set está bien chido, nunca te das cuenta de las cámaras. A mí me tocó Jorge Vergara cuando vivía, Sí, ¿no? aquí Rodrigo, estamos Elías viendo Ayub. el episodio, digo, no estoy poniendo Estuvo el muy audio para chido, no pues ahí está taparte, en YouTube, salen 9-10 minutos de 1 hora de filmación, ¿no? Traía una barba de 1 año, entonces pegaba en el micrófono y repetimos ahí algunas cosas, o sea, pero pues es un reality show también, ¿no? O sea, te van a ver 40 millones de mexicanos, pues tú vas a tratar de hacer la mejor merca que puedas y a pichar. A mí me gusta mucho pichar. A mí me gusta mucho hablar en público, güey. A mí me gusta hablar. O sea, he aprendido que la palabra. Tuve un gran maestro, poquitos grandes maestros en la carrera, pero uno de ellos se llamaba Eduardo Cardoso. Y ese güey me enseñó a hablar. Y hablar como los coaches de antes, ¿eh? O sea, se encabronaba, me gritaba, apostaba en contra mía. O sea, sí. Era de esos de la antigüita, los de que ahorita, ay, me habló feo y vamos a Psicolops y el profesor regáñenlo y córranlo porque maltrata. Feo, no, güey, o sea, a mí me tocaban de los profes que aventaban gises y la chingada, ¿no? O sea, y pues los coaches duros te enseñan muchas cosas, mucho más que los barcos, ¿no? Pero si hay algo que aprendí de él, uno es, no has ganado hasta que neta ya no queda nada que hacer y ya estás hasta arriba. Y la palabra es el software de la mente y tienes que aprender a usarla porque no tan solo influye a ti, sino hace olas por el cosmos, cabrón, si lo sabes usar. Y expresión oral. Otro abrazo a mi hermanito Eduardo Cardoso, chico, por desgracia se me fue mi Mr. C en la pandemia y es alguien que lo llevaré por siempre en mi corazón porque gracias a ese señor he logrado lo que he logrado en gran medida, ¿no? Y es hablar. Hablar te permite conectar con la gente. Si tú te hablas a ti para bien, solo tienes skills, beliefs and character traits. Tus habilidades, tus creencias y tu carácter son lo que forja tu destino y pues tú tienes que moldearlo, güey. En específico tus creencias. Y si tú crees que no puedes, güey. Y si crees que puedes, puedes. O sea, hay un cabrón que tiene 4 compañías, nos va a hacer raza interplanetaria, y mientras hace cohetes, está dando el internet al planeta mientras tuitea. ¿Sí me explico? Sí. O sea, siempre hay un güey más chingón que tú. Elon Musk. ¿Qué está pensando ese güey? Te aseguro que lo último que está pensando es que no puede. Sí, definitivamente, me queda claro. Y todos los demás vamos a poner el pretexto de, pues claro, es que él tenía dinero, pues claro, es que él tiene contactos. Pues sí, güey, pero empezó igual que tú, ¿no? Cero, o sea, claro. Sí, pues no conoces bien su historia. Él era privilegiado, porque siempre buscamos una excusa, sí, claro. ¿No? Oye, ya, es que tú hablas desde tu privilegio. Pues sí, güey, la verdad fui muy privilegiada, pero entonces, ¿qué quieres que hable? ¿Sobre el privilegio que no tuve de tener menos? O sea, ¿o cuál es la otra opción, güey? Sí. Aceptar la derrota. Tienes porque que buscar el éxito desde tu posición, sea cual sea. Estadísticamente hablando, los mexicanos tenemos poca movilidad social. Pues sí, cabrón, pero entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Ya te rindes? O sea... Entonces, ni modo, así mexicano, pues ni pex. Exacto, no, la opción es rendirse. Claro. Pues sí, siempre. Esa siempre fácil, va a ser la opción. Pero pues si esa te da paz, y esa es tu definición de cool for you, ¿no? Sí. Sí, pero no quiero contarme contigo, güey. Ese es el tema. Exacto. Entonces, yo creo que el gran reto radica, Oscar, en que los que queremos hacer las cosas nos tenemos que juntar con las otras personas que quieren hacer las cosas y generar esta espiral de bienestar que nos lleve al siguiente nivel y que al menos aumente las probabilidades para que en 15 años el conecte del conecte
te cambie la vida, güey. Porque también mucha gente me dice, porque yo les digo, tuve suerte. No, Jorge, tuviste capacidad y viste la oportunidad. La suerte no existe. Ay, cabrón, no mames, se llama estadística. O sea, ¿cuál era la posibilidad de que Justin Berenbaum se acordara de Jorge Suárez y lo conectara con Mihai Pohotsu? Hay una probabilidad ahí, yo no tuve nada que ver. Claro, tenías la oportunidad y tuviste la capacidad de conocer a Justin. Y también tuve la oportunidad y yo la capacidad de influir en él para que me recomendara. O sea, como que pues, el serendipity existe. Las oportunidades se dan, pero hay que estar preparados para tomarlo. Las oportunidades no se pierden, simplemente pasan a manos de alguien que puede tomar ventajas de ellas. Estaba preparado. Entonces, sí, pues sí, pero pues pudo nunca haberme llegado también, güey. Sí, claro, porque esa es la otra, pues entras a esta onda y te la si hubiera seguido. Hubiera seguido picando piedra y hubiera llegado tarde o temprano. Y va a haber gente a la que le va a llegar más pronto si gestamos un ecosistema para eso. Me tocó un año vivir en Silicon Valley. Tuve a bien, bendito sea Dios, fundé una empresa en Estados Unidos gracias a que logré que Valero invirtiera en nosotros, ¿no? Y fue un placer, la verdad. Por desgracia, pues esa empresa no llegó a mucho, sigue facturando muy poquito, pero ahí la tengo todavía facturando, ¿no? Pero, pues, güey, lo que aprendí allá, Existe todavía. Existe todavía. ¿Está? Y si Dios me da permiso, pronto van a ver un anuncio porque parece ser que la vamos a poder vender. Porque las empresas también pueden ser productos. Luego platicamos de eso. Sí, son activos. Sí, yo creo que ese es tema para otra plática, pero hay muchas bendiciones que están pasando, en específico tanta tecnología, Oscar, tanta gente chingona, ingenieros de clase mundial en México, artistas, todo este rollo y esta revolución que resetea con el AI. Veo tanta gente tan pesimista así de, no, ¿cómo es posible que tú no nos defiendas? O sea, a los granjeros los defiendo del tractor o cómo, o sea, a la tecnología le valen madre las opiniones, va a pasar, güey, o sea, el progreso va a pasar, ¿te subes o te quedas? Pues nos subimos, bro, ¿no? O sea, procura tener una estrategia hacia algo que no va a cambiar y no te va a sustituir el AI, te va a sustituir un güey que sabe usarla, ¿no? O un güey que sabe generar agentes que van a ser parte de su equipo, ¿no? O sea, está muy cabrón lo que estamos viviendo. Totalmente. Pero pues quieres ser parte de o quieres verlo on the side y nada más quejarte. Eso cualquiera, güey. ¿Te aclimatas o te aclichín? Sí, te aclichingas. Por aquí te manda saludos Cataxis, dice que te ve desde la secundaria en la tele. Un beso. Que desde que estaba en la secundaria te ve en la tele. Tu libro, felicidades por tu libro, sí, ya nos llegó, muchas gracias. Muy chido. No se puede para los que no pueden, dicen por acá. Jorge Suárez de Regil. Las oportunidades no se pierden, exactamente. Jorge Suárez de Regil. No sé si eso es bueno o es malo, pero bueno. Pues es que de tu privilegio. Acá leí a unos decir que los demás eran competencia y yo no. Así no vamos a lograr nada. Ayúdense. Exacto. Tenemos que hacer comunidad, no competencia. Sí. Y bueno, pues si te motiva la competencia, pues ayúdate de eso, ¿no? O sea, también creo que como Steve Jobs, ¿no? O sea, el enemigo era IBM, pues si eso te motiva, pues dale, ¿no? Pero creo que hay muchos motivadores más interesantes. Pero de nuevo, cada quien, ¿no? Cada quien. El pastel es muy grande, son 220 billones de dólares para los siguientes 2 años, mientras que es más que la música y el cine. Dejen de hacerle a la mamada y, o sea, jueguen es un juego infinito donde ustedes pueden crear recursos y dinero a partir de la nada, o sea, pero pues te la tienes que creer y pues yo entiendo, creérsela está cabrón, güey, o sea, porque tenemos toda esta historia familiar y esta historia, este inconsciente colectivo de país y pues, ay, güey, aíslate de los que no piensan que no se puede y ya, bye, güey. O déjalos entrar, pero pues tampoco toma los consejos de quien viene, pues, o sea, ¿es alguien que ha logrado lo que tú quieres lograr o no? Pues sí. Limita cómo te afecta si no. No. De hecho, muchos de los que me siguen, bueno, nos siguen y están aquí, creo que su pasión es desarrollar videojuegos o jugar videojuegos, y tú tienes una frase que me encanta, que es: la pasión la tienes que monetizar. Cuando se acaba el dinero, se acaba la pasión.
Ya me encanta esa frase. Yo tengo muchas de tus frases grabadas, tatuadas así, porque se hacen muy chidas y creo que eso es un consejo importantísimo, porque muchos decimos, no, es que a mí me apasiona desarrollar videojuegos. ¿Y cuántos has publicado? Digo, me voy a pisar un poco a mí la cola, pero ¿cuántos has publicado? No, pues no he publicado ninguno, todos los he puesto gratis. Va a llegar un punto en que esa pasión se va a acabar porque tienes que comer. Entonces te está restando a lo mejor tiempo porque te tienes que dedicar a otras cosas, etc. Entonces es muy importante, y tú lo recalcas mucho, monetizar tu pasión para que realmente pueda llegar a ser tu trabajo. O sea, que puedas vivir de eso, que es lo que el objetivo final, ¿no? Que podamos vivir de lo que nos gusta y de nuestras pasiones. Yo creo que también es un privilegio si encuentran el camino de monetizarlo. No forzosamente, no hay un camino. Esa es otra de las cosas chingonas, ¿no? O sea, hay muchos caminos para subir la montaña, güey. Eso es lo padre de esta madre. Puedes monetizar vía hablar de videojuegos con otros güeyes que hacen videojuegos, como aquí, ¿no? Puedes monetizar no sé, y de aquí, y luego te vas juntando y dices, güey, yo lo quiero mucho, y ahora te toca a ti en nuestro podcast, Oscar, y, oye, cabrón, se abrió una posición, necesitamos un ingeniero, ¿cómo? A ver, cuéntame más de ti, ¿no? O sea, ese tipo de cosas genera vínculos en los que tú ayudas. ¿Te costó? ¿Me costó? No, güey, pero ya nos unió, ¿no? Entonces, y a partir de ahí se genera el efecto de conexión otra vez, que quién sabe hasta dónde pueda llegar, ¿no? Sí, claro. La onda es que gestas algo positivo. También me toca mucho, pues, lo del internship, ¿no? O escuchar mucho eso de que no regales tu trabajo y esa madre, ¿no? No mames, o sea, pues cuando no tienes ni idea, hay veces que es hasta caro que trabaje alguien gratis para mí porque le tengo que dedicar tiempo y mi tiempo. Tienes que enseñar. Ajá, pero tú decides, ¿no? Y yo trabajé gratis muchísimos años para mucha gente con tal de aprender, güey, ¿no? Claro. Y me atrevo a decir que es de donde más gané, mucho más que dinero. O sea, es lo que más me ayudó para encontrar los tips y entender cómo piensa un güey que sí sabe hacer dinero, porque cómo piensa un güey que sí sabe programar, no como yo, o sea, muchas cosas. Entonces, pues sí, hay muchos paradigmas ahí, cada quien, yo tengo los míos, obvio, ¿no? O sea, disto de tener la verdad, ¿no? Trato de vivir la mía en el mejor de los tenores, y para mí sí es, mi concepto de éxito, pues sí es buscar esta libertad y vivir en mis propios términos haciendo lo que amo, ¿no? Hay veces que me dicen, güey, es que tú no tienes balance, ¿no? ¿Cómo está tu calidad de vida, no? Vives para trabajar en lugar de trabajar para vivir, güey. Y yo oigo eso y, güey, se me tuerce el estómago, ¿no? Digo, pobre cabrón, güey. Él cree que hay tiempo de trabajo, tiempo de deporte, tiempo de familia. No, güey. Solo hay tiempo. O sea, tiempo. Que ahorita yo decida, güey, que el trabajo es lo mismo que vida. Y para mí me cause más placer que cualquier otra madre, y gracias a eso puedo enfocarme y hacer más que los demás. Pues bueno, es mi concepto, ¿no? Pero pues qué chido que tú tengas balance, güey, ¿no? Hay otras personas que su balance, en lugar de ser trabajar o son felices yendo al partido de soccer del hijo, ¿no? Todos los miércoles. Y si eso es éxito, pues está chido, nomás. Pues no esperes a hacer una empresota si no le dedicas el tiempo a hacer empresa. Claro. No esperes a hacer un videojuego si no le estás dedicando tiempo a hacer videojuegos. Y ese es otro trauma que yo tengo. Ese sí es un trauma, Oscar, ¿no? Me encanta porque la gente dice, güey, pues es que no sale, ¿no? Es que no se puede. Y lo primero que les pregunto es, ¿y cuánto tiempo le estás dedicando, no? No, pues no sé, pues los fines de semana. Bueno, cabrón, pues no esperes. Que salga en un mes, ¿verdad? Pues sí, güey. O sea, así, no, pues yo quiero ser un gran basquetbolista. Y cada cuando juegas los domingos, ¿no? De 1 a 3. Pues no, güey, pues los verdaderos basquetbolistas le están dedicando muchas horas, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, pues yo pienso más que el balance es la estrategia. ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar para distinguirme en algo en lo que sí soy bueno? Yo ahora ya cambié, en lugar de decir, pues lo de sigue tu talento, yo lo que les digo es, sigue tu pasión y sigue tu talento, güey, ¿no? Ahorita tú eres un gran programador, cabrón, ¿no?
sigue tu talento, vete por el lado de programar y ahora estás haciendo contenido y te está saliendo bien. Si este es tu talento, dale, güey. Y de nuevo, no era mi talento vender, ¿eh? Pero descubrí que se necesitaba, lo empecé a hacer a huevo. Y luego me empezó a gustar de estar repitiendo y ver lo que lograba. Y ahora yo te puedo decir, a mí me gusta vender, yo soy bueno para vender. ¿Y qué crees? Esa pinche habilidad, así fuera hielos o videojuegos, me va a servir para la vida, la voy a seguir haciendo hasta el fin de los tiempos. Y todo el mundo quiere a un buen vendedor en sus equipos, cabrón, ¿no? En específico, si no es como de esos sleazy traidores y la madre, ¿no? Sino que neta busca el bienestar del cuate que le está dando el dinero y que esté feliz, cabrón, ¿no? O sea, porque un vendedor, insisto, es transmitir entusiasmo y cumplir que la promesa de ese entusiasmo a cabalidad o superar las expectativas del entusiasmo que generaste, ¿no? Se oye bien raro, cabrón, pero y bien poesía empresarial, pero son mis creencias. No, y está bien chido. Y justamente hablando de esto, a ver, para que vean más o menos y se den una idea, cuéntanos un día de Jorge Suárez. ¿Qué horas te despiertas? ¿Qué haces? ¿A qué horas duermes? Si duermes. Me duermo todos los días. Empiezo por el final. Me duermo todos los días, más o menos, pues ya, la verdad, cada vez menos, desde que llevo 5 años con mi mujer y ella duerme más que yo. Y me ha incitado más a dormir, pero la verdad es que me duermo todos los días a las 3:30 de la mañana, de entrada. 3:30. Sí, okay. Me duermo de las 3:30, a esa hora mi rutina de Alexa apaga la casa y me forza a salirme de la computadora o el celular. He encontrado que es la única manera en la que puedo parar. Y me levanto más o menos al cuarto para las 8, 7:30, 8, ¿no? Entonces yo me he entrenado a dormir 5 horas. 5 o 6 horas es todo lo que necesita el cuerpo. Tratar de entrar en REM. Ese pedo, uy, qué insano, necesitas 8 horas, pura madre, güey. Científicamente, si entras en REM rápido, o sea, ya cuando te pones a investigarle, pues lo que hace que tu cerebro y todos esos procesos cognitivos limpien, no son las horas, es lo profundo del sueño. Lo profundo, exacto. Entonces el chiste es que bueno, en mi caso, yo como lo hackeo es que se me acabe todo el tanque, cabrón, de energía cognitiva. Hasta que truena y parezco borracho, ahí mi vieja a veces me quita los lentes con el celular en la jeta y ahí es donde ya, ahí fue, ¿no? Bendito sea Dios. Me levanto a las 8, más o menos pues, se prende el boiler a las 8:15, 8:30 máximo, después de haberme estirado, bostezado, ido al baño, me meto a bañar, a las 9 ya o salí o apenas estoy saliendo al estudio o tomando mis primeras llamadas. Mis primeras llamadas con Rumania, Estados Unidos y Canadá son a las 8 o a las 9. Porque por uso horario, que esa es otra cosa que ha pasado chida ya siendo Amber, pues güey, hay gente en todo el mundo, ¿no? Entonces, pues vale madre a qué horas. A los romanos, por ejemplo, pues les toca trabajar mucho en la tarde, a nosotros nos toca mucho en la mañana. Mi bloque pesado de horas, es más, aquí tengo mi calendario, vamos a ver un día tipo. Sí, empiezo a las 8, 8:30, 9, mis primeras llamadas. 8:30, 9, 9 a 10, 10 a 11, 11 a 12, 12 a 1 más o menos, que ya son las 10 de Bucarest, y ahí es donde ya se tranquiliza mi show. Y a esa hora empiezo a tener, si acaso, y de las primeras llamadas, para que sepan el tipo de llamadas, porque ha cambiado totalmente mi tipo de llamadas, ¿no? Ahora tengo Community Review, Product Development, el BizDev Review, o sea, checamos las ventas, checamos producto, checamos proyectos, checamos comunidad, porque tenemos esta iniciativa de comunidad. Como tú sabes, pues somos el único estudio que tiene un training center que está a punto de convertirse en un club, ya luego les platicaré cómo está ese show, para desarrolladores de videojuegos. Ahí me tienes que ayudar y espero ver cómo hagamos algo juntos. Claro que sí. Tengo mis one-on-ones con Mihai, con Tudor, mi manager, ¿no? Mi boss. Tengo también la revisión de estudios y hablan los líderes de los diferentes estudios. A veces tengo QBR, ¿no? Los cuartos, la presentación de cuartos de cada uno de los estudios y de las locaciones. A mí me toca representar México y presento qué show. Y luego tengo mi weekly con PDS y KO, o sea, producción, estudio de producto,
y la gente de servicio local, ¿no? Para ver si les puedo ayudar en algo y que entre ellos se hablen, porque también en este mundo híbrido, qué chinga, güey, o sea, luego no se hablan entre ellos y se atoran las cosas porque no se ven y les da hueva verse. Entonces es así como, puta, güey, ahora tengo que forzar una metodología para que se vean. de cuentas eres facilitador, o sea, eres el mayor facilitador de la empresa. Pues más me vale, cabrón. Sí, exacto. Si no, pues valió madre, ¿no? Checamos un poquito los OKRs, o sea, los objetivos y key results, cómo va el avance en los weeklies, cómo va el avance con las metas, ¿no? Todo ese pedo de aquí trabajamos por resultados. ¿Cuáles resultados, cabrón? Ahí revisamos cuáles resultados son los que tienen que salir en este bloque de 3 meses. Si fuera Scrum, ¿no? Pues es un sprint de 3 meses. Sí. Ajá. Luego, pues como, ya sea aquí o en el estudio, y en las tardes las tengo más libres, ya es cuando empiezo a tener tiempo un poquito para mí. ¿Sí comes? Empiezo a hacer... Sí, como, güey, sí. No sé, esta semana tuve una presentación para escuelas, universidades, está League of Latam, ¿no? Nuestro podcast todos los jueves a las 5 de la tarde. Sí. Pues empiezo a hacer lo de la comunidad, ¿no? vip.jorgesuarez.com.mx, es esta intención de empezar a usar AI, tools, libros y conjuntar cosas que yo he usado para podérselas compartir a la gente. Ahorita chido, por cierto. Y regalamos ahí unos códigos si quieres ahí para que se metan. Y también pues empiezo a hacer las cositas de inversión, mi portafolio, la otra empresa, también parte importante. Sí, y ¿qué más? Hago BizDev, es decir, hablo, mando mails y demás, generalmente es en la tarde. Por ahí, cuando me porto bien, voy a nadar entre 9 y 9:30 de la noche. No me porto muy bien, muy seguido. Y pues también cenar con mi mujer, eso es como lo típico. Me echo Loret de Mola, me echo a Chumi, porque me gusta mucho comer. Pulsa de la República, se me hace divertidísimo. Ya mi vieja se muere y ya por fin puedo empezar a ver yo mis mentores de YouTube, cabrón, que son varios, ¿no? Ya sabes, nos echamos, no sé, plano de juego, cosas de Hormozy, de ventas. Al buen Chávez. Y ahí pues empiezo a buscar quién me puede enseñar cosas, me aviento los canales de noticias de videojuegos para poder llegar el jueves a platicar algo y voy publicando en Slack también lo que me gusta. Últimamente mi red de LinkedIn ha crecido muchísimo. Me gusta ver también lo de mi contenido, pues ya sé que no hago el mejor contenido del planeta, pero pues ahí comparto lo que voy viendo. Yo soy mucho creo que documentar también es crear, y si hay alguien que conoce un poquito lo que he hecho tengo pues cientos de miles de fotos desde que empecé y videos y sigo tomando fotos de todo y compartiendo mis stories y algunos videos nuestros del estudio ya tienen los millones de vistas, entonces está muy divertido y ahí pasándole ideas al equipo de marketing. Pasa tips. Está chido. Está divertidísimo. Pero sí, con todo gusto. Qué chido. Pues ahí está, ya me lo pidieron ahí en la comunidad. Tengo que pasar el pipeline que hay, los tools que uso para. Pero creo que ya tú usas muchos, ¿no? Algunos. Ahí platicamos. Pero. Sí, los fines de semana también los uso, Oscar. Creo que algo muy importante es. Venga. Pues, alineado a mi speech de que pues hay que trabajar más que los demás si quieres. Si trabajas lo mismo que los demás, pues vas a tener lo mismo o menos. Resultado. Tienes que trabajar más, ¿no? O sea, pues ¿quién lo decía? Suena lo más lógico, ¿no? Jordan, ¿no? O Kobe Bryant, sí, ¿no? Sí, si entrenas más. Sí, tienes que, o sea, este güey entrena 8, tú tienes que entrenar 12, 8 para alcanzarlo y 12 para pasarlo. Entonces, sí, claro. Algo que a mí me afectó mucho es darme cuenta que pues si hay 2 días de fin de semana y tenemos 52 semanas, pues 2 por 52, pues ¿cuántos días son? Pues 144, según yo, una cosa así, ¿no? Entonces, pues son 144 días de tirar hueva, cabrón, es casi 30% del año, güey, estás tirando hueva, ¿no? 2 por 52 son 104. 104 días de 365 días, es el 28% de tu año estás tirando hueva. Más puentes,
más cuando te haces pendejo y eres humano, no mames, más lo que te quita el gobierno, que son 2 días de cada 5, ¿no? De impuestos, pues, güey, estás trabajando efectivos 3 días, pues tienes que trabajar más, ¿no? Pues si no, ¿cómo? O sea, estás trabajando para el gobierno y estás tirando hueva, ¿no? Que el 30% del año. Totalmente. Pues, los fines de semana, la verdad, también le pego, pero ya le pego más light, ¿no? O sea, no prendo mis sistemas, uso el desk time para mí, que mide mi tiempo productivo. Estoy obsesionado, soy ingeniero industrial y de sistemas. Me saca un diario del día y yo procuro ponerme la meta de tener 6 horas diarias productivas. Si el sistema no dice que tuve 6 horas diarias productivas, algo hice mal. Estuve mucho tiempo en Spotify, en YouTube, en porn, en lo que sea, güey, ¿no? O sea, sí. No fueron productivos, como no sea. fueron productivos, exacto. Entonces, con eso, yo soy muy malo para generar hábitos, entonces necesito que estén arriba de mí. Y gracias a eso, pues me forzo a hacer más, ¿no? Sí. Los fines de semana estoy viendo que comencé un doctorado que trunqué, porque pues preferí seguir haciendo negocios, cabrón, ¿no? Entonces los fines de semana estoy aprendiendo, estoy contestando, estoy diseñando, estoy contactando. Ahorita, pues bendito sea Dios, gracias a eso y a pues, el historial, pues tuve la suerte de que Mario Valle me echó una llamadita y ahora yo voy a hacer el Shark Tank, ¿no? Al revés, a mí me toca Supernova, ya va a ser ahora en va a ser juez. y yo voy a ser juez. Entonces ahora me toca estar del otro lado y vamos a dar $500,000 al videojuego y al estudio ganador, güey. Es un honor, güey. Sí, ¿no? sí, claro. O sea, nos va a pagar Ocesa, güey, que no manches, o sea, es un privilegio poder hacer esto y que Banamex esté patrocinando esto y la visión de Mario, ¿no? De seguir apoyando el ecosistema, pues trayéndose a los cracks, ¿no? De la industria que han hecho algo para poder ser jueces del siguiente talento. Me encantó el proyecto, estoy muy agradecido con él y pues métanse ahí, supernova.game, va a estar chidísimo, voy a dar una conferencia por allá y aparte pues va a haber un reality show, o sea, de capítulos y todo, entonces está poca madre que esto esté pasando en México, bro. Sí, está puro crack. Y estas cosas son las que hago los fines de semana. ¿No? Qué chido. Sí. Pero de nuevo, pues no siento que estoy trabajando, siento que estoy divirtiéndome, pero pues bendito sea Dios. En eso, en lo que me estoy divirtiendo, pues trato de orientarlo a que sea algo que pueda dar exposure, lana, ayudar al negocio, ayudar a más gente. El dinero es como karma, güey, entre más gente ayudes, si está en un formato de negocio, pues se devuelve en billete, entonces eso es lo chido. Por aquí tenemos una serie de preguntas. Jesús, primero nos había comentado que si tuvieras recursos ilimitados, totalmente ilimitados, ¿qué videojuego te gustaría hacer? Oh, wow, qué buena pregunta. Uno de mis videojuegos preferidos es Heavy Rain de Quantic Dream. Es, ya sabes, un juego hiperrealista de múltiples decisiones. Son los cuates que hicieron Detroit Become Human. Me encantaría hacer un juego. Ese estudio francés lo adoro. A ese nivel, con esa calidad y con ese, pues con ese formato y engine. Es como elige tu propia aventura. Y, güey, es apasionante. Me gusta mucho porque tiene, pues, estas mecánicas, un poquito de acción, pero en realidad es poquita y te va guiando a través de una historia que siempre termina diferente y eso es divertidísimo, ¿no? Si tuviera esos recursos, sería por ahí. No me aventaría esas joyas de open worlds, no me aventaría el siguiente WoW. Ningún Baldur's Gate 3, no. Recursos ilimitados. De todos modos, me aventaría ese juego y trataría de juntar a la gente más chida que conozco y contrataría a la gente más cara del planeta Tierra para poder hacer eso, güey. ¿Se fijan cómo la mente de tiburón no cesa? O sea, aunque tuviera recursos ilimitados, su scope no lo haría. Reducido, señores. Sí, acótalo, porque si no, aguas. Y ya dale. No, pues ya teniendo éxito en ese. ya vemos. Si sigo teniendo recursos ilimitados, yo creo que seguiría haciendo de ese tipo de juegos. Me gustan mucho, ¿no?
Y dicen que si tienes alguna anécdota graciosa con respecto a ventas Sí. que te haya pasado. Cuéntanos. No mames. No, pues yo creo que las más chistosas, ¿cuáles serán? Pues cuando vendí videojuegos a un político del PRI. Ok. Sí, ¿Y sí, cómo fue? O sea, pues, cómo te pues, contactó? ¿Lo contactaste? no recuerdo ni bien cómo fue, ¿No? pero pues fue un placer porque pues nos contactaron y era este show pues de que él fuera el superhéroe, ¿no? Y, pues no sé, se me hacía como complejo porque pues es raro, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. Sí, sí, es así es, como que medio creepy. ajá, Pero, pero güey, o sea, lo hicimos, se portaron bien lindos, nos pagaron muy bien y bueno, pues yo la verdad estoy muy porque la verdad, agradecido porque digo, para los que estén ayudó. pensando en, pues quién sabe si sea buen vendedor. O sea, estás hablando de que era hace mucho tiempo que, como tú lo mencionaste, no había tantas facilidades. Era un estudio pequeño. O sea, era un estudio pequeño, estábamos hablando de 20 personas más o menos. Y llegó a facturar $15,000 al mes. O sea, no es poca cosa. No es poca cosa el decir, o sea, $15,000 al mes es bastante. O sea, y el hecho, ese es uno de los puntos que yo estoy seguro que Amber tomó en cuenta para decir, a ver, no estamos comprando, porque a lo mejor suena como que, pues como volvemos a decir esa palabra, ¿no? Suerte, compró un estudio pequeño sin saber nada, ¿no? No. O sea, de que sabe vender. quince Pues, mil dólares al mes, estoy seguro que no muchos estudios actuales mexicanos los facturan. pues sí, pero eso a la escala que se necesita para que la cosa funcione es chiquitito. O sea, la realidad es que, digo, también siendo muy honesto, pues no pude mantener los $15,000 todos los meses, bro. O sea, Sí, claro. después de año y medio que Hubo perdimos subidas y el bajadas, contrato claro. y muchas bajadas. Y como me dijo alguna vez Scott, ¿no? Que fue el que vino a hacer como la evaluación. Le dije, oye, Scott, en buena onda, ya dime por qué nos escogiste, porque ciertamente, pues, Larva tenía mejores juegos que nosotros. One Simple Game, ¿no? De Ovidio y Francisco tenían mejores juegos que nosotros. Y a mí, la verdad, pues yo dije, ya valió madre, güey, porque pues Pero ellos sí tienen algo juegos vio. chidos y son un equipo chido y a nosotros nos falta mucho, ¿no? Pero bueno, y pues bueno, a mí me dio mucho gusto, pues que lo que construimos de la comunidad y que el equipo y la vibra que Exacto. tuvieron y la hospitalidad y en cierta medida creo que también la vibra, ¿no? La humildad de decir, pues todavía nos falta mucho y no estamos ahí, pero esto es lo que podemos hacer. Y Y mira, las sabemos ganas. que nos falta Ujú. experiencia, pero te prometemos que nos vamos a morir en la línea por hacer lo mejor posible. Claro, Y ahí eso, está. eso yo creo que los convenció y les hizo sentir que, ay, pues vamos haciéndole caso a estos güeyes y vamos apostándole a, Vamos a esos apostando jinetes, ¿no? juntos. Sí, que pues yo no era el único jinete, pues, o sea, los líderes que teníamos en ese entonces, pues insisto, ve dónde están ahora, por ejemplo, Edgar, ¿no? Edgar. Y hay otros líderes que teníamos que siguen con nosotros, ¿no? Y Claro. ahora hay líderes que no teníamos y que soñaba con poder trabajar con ellos, ¿no? Claro. Como Edgar Serrano, ¿no? Como Narcito. varios de los chidos, o sea, yo los quiero mucho, como Tenorio, ¿no? Con él trabajé y pues mi mentor de CG Bot o Qué sea, y chido, ahora qué pues chido. trabajamos juntos, es nuestro único executive producer, nada, güey, soy un pinche privilegiado, suertudo y se Sí, acabó, güey, o sea, nada, totalmente. eso es Preguntan por todo. acá, ¿consideras que cualquiera, aunque no tenga una carrera en ello, podría contribuir a desarrollar un videojuego? Claro, quien me conoce sabe, yo creo que muchas de las razones por las que ya no me invitan a veces a algunas escuelas, no a todas, es porque yo tengo esta frase que me vale madre y siempre la repito, pero no permitas que la escuela interrumpa tu educación, cabrón, ¿no? O sea, yo conozco muchos güeyes. Edgar no terminó la escuela, listo.
¿Se me explicó o no? O sea, Sí. a ver si ya dejé claro el mensaje, güey. En esta industria, nadie te pregunta o sea, cuál es el número de tu cédula profesional y de qué universidad saliste, güey. Me vale madre, te voy a preguntar cuál es tu portafolio, qué juegos o proyectos has hecho. Claro. Entonces, por eso tiene más importancia, siento que es más como un oficio. Ajá. O sea, no eres un doctor que entierra sus errores, güey. O sea, eres doctor médico, ¿no? O sea, eres un güey que hace videojuegos, sí. ¿Cuántos has hecho? ¿Puedo verlos? No, es que solo han sido clases de la escuela y prácticas de los templates de blueprints, ¿no? Pues no, güey, o sea, pues ahí es donde dices, bueno, pues estás en la etapa inicial, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo mucho, de hecho, la verdad, honestamente, hasta les doy oportunidades especiales y responsabilidades especiales a quien se salió de la escuela, porque a veces pienso que les hace más daño que ayuda, así de plano. Entonces, es por eso que luego no me invitan. Listo. Y es por eso que pusimos un training center, la verdad, porque creo que hay otras maneras que la educación tiene que cambiar y como fue creada en la era industrial donde querías esclavos que trabajaran en tu cervecera o que trabajaran en tu... Pues ya ahorita necesitas otra cosa, cabrón. Que creo que sí está cambiando, ¿no? Digo, ahorita ya vemos muchas más carreras enfocadas. Digo, yo comercial acabo de terminar mi maestría en desarrollo de videojuegos. Sí, te vi, güey, todo guapo ahí. Sí. Creo que sí estamos viendo más escuelas y eso. Yo también tengo convenio con una universidad que estamos desarrollando, que estamos creando, que se llama Artec, y también se va a dedicar de lleno a esta parte de videojuegos y toda la parte creativa. Entonces creo que ahorita se ha abierto mucho, pero sí, anteriormente era mucho de eso, ¿no? Y muchos de los estudiantes, que muchos nos están escuchando, sí como que dicen, pues saliendo con mi título ya la armé. No, no, desde que estás en la escuela tendrías que estar creando portafolio para cuando salgas tengas algo que mostrar. Exacto. Y entonces, pues si estás haciendo nada más tareitas o si te quedas nada más con los ciegos guiando a los ciegos, ¿no? Es un profesor que nunca ha hecho juegos enseñándote a hacer juegos, pues está como medio cabrón, güey, que lo que te está enseñando, no sé, güey, otra vez vuelvo a esta onda de que somos producto de nuestras influencias. ¿Quieres hacer juegos chingones? Pues tienes que tratar de alguna forma, como puedas hackearlo, de llegar a los que sí están haciendo los juegos chingones. ¿Cómo? Pues ahí insisto, hay muchas formas de subir el monte, ¿no? Pero bueno, pues hay veces que nomás no se ve por dónde y tienes que seguirle buscando. Claro. Lo que también me he dado cuenta es que el volumen, cuando haces más, se disminuye o se aumentan las probabilidades de la suerte. Entonces, si haces más, la gente ve que haces más y dice, es ese güey, ¿no? Oye, un videojuego, este güey es el de los videojuegos, ¿no? Me encanta, por ejemplo, la gente que hace contenido, ¿no? Hace estas cosas divinas y ¿cuánto te dio esa madre? No, pues tanto. No, pues haces uno cada mes, güey, ¿no? Exacto. More shots on goal, ¿no? Es así como, bueno, ¿cuántas semillas tiras? Ajá, ¿Cuántas van a crecer? Oye, no, pero está bien chafa. Pues sí, güey, pero yo te puedo decir que esa onda de work smart, not hard. Y yo, ¿de qué hablas, güey? Yo nunca sé qué chingados estoy haciendo. O sea, trabajo durísimo para saber qué es ser smart, ¿no? O sea, porque se me hace muy engreído ese pinche pedo de trabaja menos, con más nueces. Ok, güey, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cuánto ganas? ¿Qué juegos has hecho? ¿Dónde están tus...? ¿De qué hablas, güey? ¿No? O sea... ¿Cómo llegas ahí? O sea, no, tú lo que quieres es ser más huevón, cabrón, y que eres más inteligente, güey, ¿no? O sea, yo los güeyes que conozco que son los más inteligentes, o se hacen más inteligentes a partir de haber hecho mucho. Entonces es así como, ¿de qué hablas, cabrón? No, o sea, no mames, haz más, güey, o sea, y más
más es mucho más. O sea, vuelvo a lo mismo. Si el güey normal hace 8, tú tienes que hacer 12 y en un año vas a haber hecho casi 1.5 veces más que ese güey, ¿no? Exacto. Entonces, si fuiste lo más smart posible, ¿no? Pero pues en realidad lo aprendes en el camino. Yo no tengo ni puta idea. O sea, me junto con otros güeyes que han hecho cosas y luego ya me dicen ellos que, luego lo pruebo y falla, y luego veo que funciona en Estados Unidos, pero no en México, y luego funcionan las cosas en México que no funcionan en Estados Unidos, y luego, o sea, entonces, pues sabes más, güey, ¿no? Oye, güey, pero qué cansado. ¿Sí? No, sí, güey, nadie dijo que fuera a ser fácil. Ajá, o sea, pues, ¿Dónde decía que iba a ser fácil? pues sí, güey, no, o sea, no sé, no sé, dile a un competidor olímpico, güey, ya deja de correr. Exacto. Dile a Michael Phelps, oye, güey, ya deja de nadar. No había opción, güey. No hay opción. Y luego ya te das cuenta, pues, que es asintótico y entonces se tiene que volver una forma de vida. Totalmente. Y ya decides si la quieres o no, ¿no? Que de nuevo no quiere decir que esté bien o mal, simplemente, pues es bien difícil ganarle a un cabrón que no tiene botón de off, güey. O sea, yo te puedo decir, a ti, mija, nuestro CEO, güey, no lo alcanzo. Wow. O sea, es así de, no lo alcanzo. Y esas son palabras mayores, ya nos describiste tu. Pues no, güey, él logró ser el accionista mayoritario de una empresa de 1,200 güeyes alrededor del mundo con 9 locaciones. Sí. Y tiene 4 años menos que yo. Tomó ciertas decisiones y trabajó más que yo en ámbitos donde yo no lo hice. Tengo mucho que aprender de él. Y eso es lo chingón. Y hay güeyes mucho más chingones. Tienes que juntar con ese tipo de gente. Por eso tú eres mi amigo. Que estoy aprendiendo de ti. Ojalá te ayude en algo, cabrón, porque también luego este es el reto, ¿no? No, claro. Pues sí, juntarse, pues no se pega por ósmosis, ¿verdad? Exacto. Se pega porque algo hicimos. Y tienes que seguir, Tienes que seguir los ejemplos que muchos sí los he seguido. Pero bueno, muchas gracias por las flores, cabrón. Pero la verdad es que todos estamos lejos de que esto funcione. O sea, algo que yo les decía también es aprovechemos el momento histórico de México, ¿no? O sea, el día que Mihai llevó EA a Rumania, ya estaba Ubisoft, ¿no? Allá. Entonces los convenció porque pues ya tenían eso. Pues, oye, pues tal vez un día se va a venir, no sé, alguien grandote acá. Y pues bueno, va a ganar en ingresos, en sueldos y va a subir para todo, ¿no? Yo le decía Jaime Giné, que fue nuestro CEO y ahorita pues es nuestro pues, líder de inversionistas y de asesores. Me dice, ¿qué tienes, Jorge? Le dije, pues tengo miedo, imagínate que un día, no sé, llega Ubi o llega EA o llega alguno de los Tencent o alguno de los gringos, no sé, Riot, alguien, ¿no? O sea, ya en Ciudad de México ya está Keywords, está Lionbridge, o sea, hay gente, ¿no? Que es bien chida, güey, ¿no? Y se empieza a reír y me dice, ¿y qué vas a hacer, güey? Pues darle, ¿no? O sea, sí, pues no hay de otra, güey. Sí, güey. Lo que he hecho siempre. Exacto, pues darle, ¿no? Lo que he hecho siempre. Sí, ofrecer la mejor cultura. Si no tenemos lana para competir en varo, compites en proyectos, en oportunidades, compite en donde puedas competir y ofrece lo que puedas ofrecer y párale de contar, güey. O sea, déjate de hacer chaquetas mentales con el miedo y utilízalo para poder gestar cosas positivas, güey, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo. El miedo puede ser un gran aliciente y no tiene por qué ser malo, y el miedo se ataca con información y acción. Entonces, infórmate más, toma más acción. Si tomas más acción que los demás, tienes más probabilidades de provocar la suerte, ¿no? Y pues ya, no conozco muchas fórmulas. Claro. No soy muy inteligente, entonces me toca trabajar. Pues, por acá dicen, tenemos 2 preguntillas. ¿Cuál es el perfil más complicado de encontrar en el estudio? Más difícil. Tech artists, ingenieros que tengan muchísima experiencia, por ejemplo, en Unreal. Para los proyectos súper grandes AAA, pues, güey, no les llegamos. Backend a un precio accesible, porque pues también vienen luego de otras industrias y pues ya Intel y todos los demás son mucho más grandes que nosotros y pues les ofrecen lo que nosotros no podemos ofrecerles, pero pues es más sexy.
y lo que hacen aquí, pues sí lo ven, e importa lo que hacen allá, pues está muy bien pagado, pero ni lo ven y ni importa, la neta. Entonces, bueno, o importa a otro nivel, por así decirlo, perdón, ¿no? Estuvo Sí, pues muy, sí. muy malo mi comentario. No, pues, tal cual. Y Pero- también, de hecho, aprovechando eso, tú tienes otra de las frases, ¿verdad? Que tú decías es que en México no hay cultura de game design y que era sí, muy sí, sí. complicado crear, bueno, es uno de hecho de tus equipos más pequeños porque es muy difícil encontrar buenos game designers. Dificilísimo. Y luego a eso súmale la falta de experiencia y track record, pues les hace pensar a quien sea que los game designers que llegan pues no tienen experiencia. Y comparado contra los que sí, pues sí se ve chiquitititos. Y luego, para acabarla de fregar, pues cuando sí los consigues, como nuestro querido Dácalo, ¿no? Que dirige el game design de KO y de otros de los estudios, porque de repente ya se salta de estudio en estudio, pues termina casándose con una morra de Brasil y se nos va a Brasil, dices, puta madre, güey, ¿no? O sea, y digo, seguimos trabajando juntos, pero no, yo así, por favor, el training center con game design, o sea, es así como lo que necesitamos es eso. Y luego, pues las escuelas tampoco le ponen el foco porque ni siquiera lo ven como una disciplina formal cuando es la disciplina, ¿no? Entonces, bueno, pues a trabajar más por de todo. Y también no entienden, ¿no? Así como diseño, pues claro, Max, ¿no? 3D Studio Max y Maya. Diseño, game design, no, arte. O sea, entonces, bueno, mucho que aprender. Mucho que... Bueno, ahí están, pues ya saben cuáles son las más buscadas también, porque esas son, volvemos a lo mismo, depende cómo lo tomen, ¿no? Puede ser, no, pues esas son las más difíciles o esas son las oportunidades para los que están escuchando. Nada más, lo malo es que también todo tiene que ver con oferta y demanda. Claro. Si ahorita, por ejemplo, pues pueden ser de los más difíciles de encontrar, pero también no hay mucha demanda. No hay mucha demanda, sí. Ajá, entonces es un problema porque... Aparte, pues un game designer atiende a un chorro de artistas y un chorro de ingenieros y un chorro de PMs y producers, ¿no? Exacto. Pero, y luego su ciclo empieza y pues medio se hace más lento. Ajá. Entonces, pues sí, es difícil de encontrar, súper básico, pero también no hay, pues, si te fijas en trabajo en videojuegos.com, ¿no? Y de ahí o vete a Amber Careers. Pues en todos los estudios tenemos un chorro, pero hay bien poquitos game designers porque los que tenemos le dan gas a muchos proyectos y pues cada vez se hacen más chidos y pues cada vez hay más oportunidades de que se vayan a otro lado más chido, ¿no? Entonces, es retador, ¿no? Lo que sí es que sí siento que hay una gran área de oportunidad y si se pueden posicionar bien, pues genial. La otra bronca es que también el game design tiene como 5,000 bifurcaciones y especializaciones, ¿no? Entonces, güey, pues es complejo. Y dicen por aquí, además de los videojuegos, ¿qué otras industrias te hubiera gustado incursionar? Pues ahorita estoy invirtiendo con AI en lo de los chatbots, güey, la verdad, por ahí tengo, mis socios nos están metiendo en esto de usar AI para industrias creativas, crear contenido, un poquito de merca, un poquito de videos, un poquito de chatbots. Qué chido. Digo, complementario a los videojuegos, por suscripción, servicios productizados, estoy experimentando ahí cositas, he tronado muchas empresas, pero pues sin duda me he dado cuenta que esto de la tecnología es algo que quiero, y lo quiero en mi vida permanentemente, ¿no? Qué chido. Y he tratado cosas, ¿no? Como lo de Game Art Shirts, ¿no? O sea, vender camisetas con arte de AI, y nomás no los logro parar, ¿no? Porque pues también no les dedico el suficiente tiempo y ese tipo de cosas, pues los hago más como para aprender y ver si sí o no. Pero pues sin duda la tecnología es lo que crea las empresas que luego crecen muchísima en valuación, pues porque tienen economías de escala interesantísimas, ¿no? Cuando le pegas, ¿no? O si puedes hacer el producto de manera tal en la que se metan y lo estén usando y tenga muy bajo mantenimiento, pues te puede dar poquita lana, pero seguido, ¿no? Yo tengo de la era de Cara Oculta previa a Amber, pues todavía tengo algunas cosas que me siguen dando dinero y rentitas que pues ni esperaba, güey, ¿no? Digo, no son súper significativas y ni de chiste, ¿no? Sobrepasan mi ingreso activo, porque todo el mundo hace como muy sexy esto del ingreso pasivo. Pues sí, güey, pero eso ya que lograste. Exacto. Y el ingreso activo es sexy también, inviertes en ti y tus skills te permiten venderte más caro y
Y eso pues hace más lana más rápido, ¿no? En algunas situaciones. Y hay otras cosas que sí las veo y digo, no, hombre, esto si le pegamos se va a ir para arriba durísimo. O sea, pero pues pegarle toma tiempo, dinero, esfuerzo y en el Inter pues nos divertimos mucho. Totalmente. Qué chido, qué chido. Y por acá dicen, ¿Number harán algo para el Mundial el próximo año? Qué buena pregunta, Chan, no chan, tengo chan. idea. Hasta ahorita no está planeado. Está bueno. Hasta ahorita no está planeado y si llega a pasar, de todos modos no les voy a poder decir hasta que Exacto. salga. Ya Pero, veremos. ¿Qué da? Ya veremos. sí, no. La verdad sí hice un par de llamadas por ahí porque tengo una prima trabajando con la FIFA y el gobierno Órale, y qué así, chido. pero pues son muchos factores Sí, ahí medio medio exóticos. triquis. Oye, yo tengo una duda. ¿Tú, Échale. tú nunca has querido, o sea, no sé si al inicio siempre te dedicaste al management o sí desarrollaste un videojuego tú? Sí, desarrollé videojuegos. Ahí Los está. primeros videojuegos de Cara Oculta, ya que pasó antes a... Con los primeros videojuegos que hice fue con lo que conseguí los $15,000 al mes. Ah, sí, de huevos. Eso. O sea, Sí, pero lo que vendí, pues estaba alineado a eso que descubrí, ¿no? Había un engine claro. que se llamaba Buildbox, todavía existe. Lo vendieron y lo adquirieron por ahí. Es una especie de PowerPoint de los videojuegos, medio Game Salad, pero la versión Órale, más órale. avanzadita. Y con ese, sí hice juegos. Mucha gente podrá creer que nada más estaba dedicado al management, pero no. No, digo, es que hay mucha gente que dice, pues, jale dos, tres gentes, cuatro, y empezamos a desarrollar videojuegos y yo los vendía, ¿no? No. Hablábamos con Abner de que muchas veces, y de hecho hablábamos de la industria en México, ¿no? Que Sí. muchas veces somos como el Steve Wozniak y nunca tenemos a ese Steve Jobs, ¿no? O sea, Ah, sí, nos exacto. dedicamos a pegarle al código y tengo un juego y nadie lo vende porque nadie sabe venderlo, ¿no? O sea, Y es por eso que me clavé en ser ese, güey, el exacto. malo. El Y malo, necesitamos a un Jorge en el equipo que diga, ok, ahora yo sí, agarro ese producto y voy a ir a venderlo allá afuera, ¿no? y lo Entonces, necesitamos, pues a güey. lo Y no mejor nada más, todo fue mundo lo de... necesita. Sí, todos, o sea, y a lo mejor era de, pues junté a varias gentes, ellos desarrollaron el videojuego, yo lo vendía, pero tú sí le metiste mano al código entonces. Sí, yo sí le metí mano a la versión de código que daba el engine, ¿no? Que Sí, sí, estaba, pues claro. ya, era pues pseudocódigo, muy facilito, por bloques, o sea, pues así cambia todo, ¿no? O sea, Bueno, o sea, no, no, o sea, yo todo soy un tiene su pendejo, mérito, todo tiene su no, mérito. hombre, soy un pendejo, no sé de variables, no sé, o sea, lo único que programé fue un robot Puma en la universidad y el código es una chafada y nada que ver, güey. Yo sabía que no era bueno para programar y que pues... Y por eso me gusta mucho el UGC, me gusta mucho lo de Roblox y lo de UEFN, o sea, siento que, digo, finalmente tienen que echar código, ¿no? Y es Lua y es, o sea, pues, sí le tienen que echar, güey, pero sí siento que al ver que chavos de 16 años están pudiendo hacer cosas que dices, ay, güey, Exacto. wow, cabrón, ¿no? Que antes ni al ¿Qué caso. onda? Ajá. Antes ni al caso, exacto. La verdad es que sí, yo pues, lo veo y me emociona mucho pensar que alguien más ya puede hacer juegos más chidos y hay mucho con qué, ¿no? O sea, no es como Godot, Unity, Unreal, no, la verdad es que hay mucho también para güeyes sonsos como yo que bueno, pues va, y si uno este nodo con este nodo y nada más resquineo esto y pues ahí medio Ahí se ve va, ahí bien, a va. ver compila y aprende a publicar en iOS y en Android y pues vamos viendo qué pedo, ¿no? Pero pues sí me costó ir a aprender, me fui al seminario de este güey a ver cómo se usaba el engine y había una comunidad de esta madre y pues dije, ahora pues le tengo que sacarle dinero a esto, cabrón, ¿cómo lo vendo? Y ahí Y pues sí está pude, la mentalidad sí de pude, tiburón. pero sí, sí se puede, nada más que pues a la gente, ¿sabes? Que es una onda como mucho de consistencia y disciplina, güey. Tienes que tragar mierda todo el día, todos los días y decidir que te guste. Es como que te peguen en la cara, güey, que ya que te estás sangrando el hocico te rías porque ya te gusta tu sangre, güey. Así
Es eso, te tiene que empezar a gustar ya, sí. Ándale, güey, pégame, porque ya cuando me pegas, ajá, cuando me pegas 9 veces, la 10ª es cuando ya vas a decir que sí, güey, ¿no? Sin ser el güey mamón, hostil, culero, ¿no? O sea, no es así el que te voy a morder como perro y se me trabó la mandíbula y no te voy a dejar ir, ¿no? Pues nadie quiere comprarle a ese cabrón, ¿no? Quieres comprarle a alguien que te cae bien, que te da confianza, que te dio valor, y los amigos, pues se te acaban bien pronto, cabrón, ¿no? Entonces, sí, claro. La familia y los amigos tienen un límite. Sí. Y también está bien que tengan un límite, ¿no? Sí, claro. Hay muchas formas de vender, disto de ser el mejor vendedor, ¿no? Pero pues trato y la manera de vender también cambia, Oscar. O sea, ahorita, claro, de hecho, ahorita pues, simplemente esto es contenido que tú vas a cortar y vas a estar vendiendo cada vez que alguien vea un clip, cabrón, porque le estás dando acceso a contenido que le hubiera gustado tener tal vez previamente, pero no sabía ni siquiera quién lo tenía y casualmente saliste en su feed. Güey, ahí está el valor. Entonces hay diferentes maneras de inspirar y de transmitir entusiasmo y muchas veces gracias al contenido, que esa es otra cosa, ¿no? Hay esta teoría como de palancas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué palanca estás usando? Y ya sabes, pues esta palanca es la que te ayuda con la misma fuerza a levantar algo más pesado, ¿no? ¿Qué palanca, qué lever, qué palanca estás usando para hacer más? Pues está la palanca de lo humano, estás usando más tiempo de los demás, dinero de los demás, esfuerzo de los demás, ¿no? Estoy usando, ¿no? Se oye súper gacho y utilitario, pero sí me explico, ¿no? Estoy utilizando una herramienta, sí. A un programador que programa más chido que yo, un artista que sabe animar y sabe guiar y sabe, estoy usando un game designer que sabe más que yo, estoy usando un producer que organiza mejor que yo, y me di cuenta que hay un chingo de gente que es mejor que yo, todos de hecho, es así como, güey, y ellos no saben traer dinero, güey, entonces, si yo puedo traer dinero y les puedo pagar su quincena, pues ya les ayudé y ellos me ayudaron también, güey. Entonces el intercambio ganar. Ajá. Claro. Y entonces ellos crean un videojuego que si yo puedo seguir subiendo en palancas, ¿no? Pones la gente, pones el capital, esa es otra palanca, ¿no? Quien tiene mucho capital, pues tiene otra palanca inmensa, bien chingona. Para traerse gente más, ¿no? Acá. Y luego está contenido, tú estás haciendo contenido, la palanca de contenido, haces este video y lo puedes seguir viendo a alguien durante mucho tiempo, y esa es otra palanca, estás trabajando tú sin hablar tú, pero tal vez un güey a las 3 de la mañana está viendo lo que ya hablaste ahorita, güey, esa es otra palanca, ¿no? Entonces toda la gente que hace mucho contenido está creando palancas de influencia, de presencia, ¿no? Y la otra, la palanca máxima, pues es el código, güey, los güeyes que saben echar código y llevarlo a... Y ahí estás tú, cabrón, ¿no? O sea, alguien hizo una app y, ay, güey, ya lo están usando 1 millón de cabrones y si les cobro $1, pues nomás se convirtió en 0.5 y bolas, güey, ya tienes $5,000 al mes que no sabías que, porque de alguna forma lograste que ese código lo usaran 1,000 güeyes al mes, ¿no? No sé, o sea, esas son las palancas y si sabes ponerlo en un negocio, que es como sistema de sistemas, pues sí, son múltiples habilidades, güey. Tienes que ir destaqueando habilidades. Totalmente. O sea, aprendes una y luego tienes que aprender otra y luego otra. Y te puedes ir profundo, ¿no? Soy ingeniero de backend con la. Ah, pues es una. Pues yo no, güey, yo estoy bien, güey. Entonces me gusta aprender un poquito de todo, pero soy bueno para nada, güey. Ese güey soy yo, ¿no? Entonces, pues, me junto con los güeyes que saben mucho profundo y si logro traerles lo que ellos usualmente están buscando para poder trabajar juntos, pues ya chingamos, ¿no? Que no forzosamente es dinero, ¿no? Totalmente. Que esa es la otra, güey, o sea, ahorita estamos trabajando juntos, cuando en realidad estamos compartiendo un momento chingón, pero estamos haciendo contenido, güey, ¿no? Exacto. Qué buena palanca, cabrón, exacto, ¿no? Exacto. Yo te agradezco porque me estás ayudando a mí también. Yo voy a compartir tu contenido. Claro, y se genera otra vez esta espiral chingón y tú me estás ayudando a tener presencia y a mandar mis mensajes y mis frases pendejas que ojalá le ayuden a alguien, güey. Yo estoy seguro de que sí. Por acá preguntan, ¿qué opinas de la realidad virtual aumentada y mixta? Uf. Me gusta un chingo. En específico, uno de nuestros ingenieros y líder de ingeniería en Sparkplug, en la otra empresa, ¿no? Es súper fan del VR y siempre está mostrándome cosas.
tenemos unos proyectillos ahí de capacitación de VR para montacargas. A mí me mama, güey. Y bueno, como podrás ver, yo siempre traigo mis lentes y yo ya estoy esperando. Son los Meta Ray-Ban, para los que sí, no sepan. Tengo dos. Se me acaba la pila y me los cambio por los otros. O sea, qué 3 veces al día. Conforme se me acaba la pila, me pongo el que sigue y así grabando y compartiendo. Y se facilita compartir contenido. La palanca, ¿no? Entonces, bueno, sí, claro. hay más gente consumiendo y adicta a ver y chismosa y crítica que gente creando, güey. Entonces, pues está mejor estar del lado del creador, güey. Claro. Y si te gusta verme tragando ramen y eso te hace sentir que nos conocemos, pues date, güey, ¿no? O sea, yo feliz. Amo el XR y el VR. Cuando se junte la realidad aumentada en un formato de lentes o que sustituya los lentes al celular, va a ser un hitazo, cabrón, ¿no? Y yo sí creo que va por ahí tu tío Zuckerberg y Mark la va a romper como siempre la ha roto. Y pues como el güey pues puede darse el lujo de perder billones de dólares porque gana billones de dólares, pues sí creo que un cabrón con ese nivel de palanca algo va a hacer, ¿no? Sí. Entonces sí, me encanta. Sí es un mercado 1000 veces más pequeño que lo móvil y las consolas, pero pues es un mercado, ¿no? También me da risa porque cuando hablamos de pequeños son billones de dólares, ¿no? Pequeño. Entonces, sí, yo lo que les digo es, vale madre si es chico o grande, el chiste es a cuántos puedes llegar que sí te lo compran y eso es lo que hace la diferencia. Una cosa que también aprendí de varios mentores es, pues qué chido que el total addressable market, ¿no? El mercado total que puedas llegar son billones. Si le vendiéramos al 1% de los chinos, que son 1,000 millones, y cada uno te diera 5 centavos, ya eres rico. A ver, güey, llégale al 1% de los chinos. Exacto. ¿Cómo le vas a llegar? ¿Cómo? El cómo es la bronca. El cómo es la bronca. Y bueno, pues ahí el truco. ¿Cómo? ¿Con qué palanca? Exacto. Dicen por aquí, en la industria en la industria puedes existir con la edad, tanto joven o mayor, o hay alguna barrera de edad en la industria. ¿Tú qué opinas? Pues somos puros rucos, güey. Sí, gracias. Yo jugué Pong, ¿de qué estás hablando, güey? Estamos pasando a la nueva generación, o sea, los vatos que están en QA ahorita ahí en Amber, en el clan, güey, son los güeyes que van a tener los estudios que le van a dar chamba a la siguiente generación. ¿De qué estás hablando, güey? Yo juego, o sea, en mi equipo de líderes, yo tengo 49, o sea, somos bien poquitos que están arriba de los 40, finales de los 40, hay gente en los 30, hay gente en los 20 y hay gente en los 10 y pelos, güey, o sea, ¿de qué estás hablando? Lo chingón de esta industria es que, sí, claro. Como cuando te metes a jugar COD, güey, o Fortnite o Minecraft, no pues te toca un morro de a 12 y ¿qué pasó a mi Jorgen? ¿Cómo aquí no? Y pues ya las generaciones se rompen y eso es lo chingón, que a través del juego pues nos vincula y no importa la edad que tengas, pues puedes tener una oportunidad de hacer un bond, ¿no? Una liga, y eso está padre. También creo que los jóvenes que vienen ahorita, muchos van a haber nacido con AI, güey, ni siquiera les tocó un punk como a mí, ¿no? Entonces esos güeyes así como, no mames, güey, qué hueva, ¿usabas Google? ¿Qué es eso, güey? ¿No? Sí. Entonces es ya como, todo te lo da chat. O sea, tenías que preguntar cosas y luego ver qué ligas sí servían. No mames, qué hueva. Sí, así perdíamos el tiempo y se hizo una industria billonaria, ¿no? Exacto. Y ahora pues ya cambió, güey. Esos güeyes van a liderar lo que sigue y a mí me encantaría aprender de ellos o usar mis palancas para que trabajemos juntos. Totalmente. Qué chido, qué chido. Oye, y aprovechando justamente esto, ¿tú cómo ves la industria en Latam? Me encanta, güey. O sea, ¿cómo ves que está yendo el barco de Latam en cuestión a videojuegos? Yo me encanta recordarle a todos que somos el penúltimo mercado, ¿no? O sea, está Asia, Estados Unidos, exacto, Europa, Latinoamérica y África, güey. Y en ese orden siento que está el desarrollo. Así de huevos, ¿no? ¿Tal cual? Tal cual, ¿Tal ¿no? cual? Asia, ¿no? Que la va a romper. China va a ser pedazo de Estados Unidos los siguientes años. Estados Unidos, Europa, ¿no? Y pues ahí estamos los latinos y ahí están los africanos, que también está creciendo su escena de game dev, ¿no?
yo siento que este es el momento del boom latinoamericano porque ya está llegando a una etapa de maduración en Estados Unidos, Canadá, Europa y demás. Entonces, pues ahora tienen que competir un poquito más por costos porque está en la etapa de maduración la industria. Y a menos de que exista otra tecnología que la vuelva a romper, como el celular, ¿no? Porque pues el celular es casi la mitad del consumo de videojuegos mundial, ¿no? Hay que medio conocer los números, ¿no? Para entender quién está rompiendo qué. A menos de que salga algo que vuelva a ser así de disruptivo, y ahora que por primera vez en la historia las apps venden más que los juegos, porque siempre habían vendido más los juegos y ganado más dinero, pues va a volver a haber otro ciclo, ¿no? Pero hasta entonces, pues yo creo que Latinoamérica es la opción. O sea, así como Amber tiene esta estrategia de adquisición de estudios, y es una manera de poder crecer tu valuación y tu equity y de adquirir talento a precios asequibles que brinde valor, pues los que siguen son los africanos y pues se acabó, güey, ¿no? O sea, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Si vemos un poquito las fórmulas de valor de Keywords, pues Keywords crece a partir de comprar estudios y este mecanismo de ventas que tiene, pero ellos no crean sus IPs, por ejemplo, ¿no? Y ves el riesgo que corren los IPs, no sé, Embracer, que se tuvo que deshacer porque pues tronó como ejote después de no poder mantener su estrategia de IP, pero pues sin duda ahí hay ganancias, ¿no? Y no sé, Scopely, Pokémon, güey, no sé, Niantic lo compran, o sea, estas adquisiciones, fusiones y bloques, yo siento que se van a seguir generando. La industria indie está moviéndose bien chido, la verdad, y se siente como otra vez refresh de oportunidades y de cosas chingonas. Y bueno, pues ahí están las quejas de siempre, de todos los trolls que no hacen ni madres, pero te van a decir que, ay, Call of Duty 7472, pues sigue siendo varo, pues claro que lo van a seguir haciendo, güey, ¿no? O sea, pues ahí está, güey, cada uno tiene dinámicas súper diferentes. Va a haber estudios que van a comprar otros estudios de servicio en Latinoamérica y en África para complementar sus portafolios. Va a haber otros estudios de Latinoamérica y de África que van a tener sus primeros índices exitosos y así sucesivamente. Yo creo que se va a seguir dando la cosa mientras haya gente buscando hacer negocio, palancas y bueno, juntarse también con la gente correcta, güey, porque pues otra vez encontrar a la gente correcta pues cuesta trabajo. Claro. Los skills y los mercados que están ya crecidos son los que tienen el dinero para ayudarnos a los jodidos que estamos apenas intentando. Claro. Y por acá dicen, ¿cómo crees que influye el gobierno mexicano en la facilidad o dificultad en el crecimiento de la industria aquí en México? Ya hablando específicamente de México. ¿Cómo fue la pregunta otra vez, perdón? ¿Cómo crees que influye el gobierno mexicano en la facilidad o dificultad de crecimiento en la industria mexicana? Uy, güey, le vas a pegar a mi corazón ahí. Yo no fui, fue Jesús. Jesús, qué buena pregunta. Qué lástima que lo tengo que hacer público. Pues, sí. Híjole, no sé qué decir, güey. Vamos dejándolo así. Sí influye, vamos a decir. Primero que nada, me siento muy agradecido porque somos beneficiarios de un hermoso gobierno de Jalisco. Exacto. Que está apoyando las industrias creativas y que creo que es el que trae más punch de todos los gobiernos. Uh-huh. ¿Quién sabe por qué? Yo creo que el mindset, la filosofía y los valores de ciertos partidos son más afines a crear valor que a distribuir lo que alguien más creó, ¿no? Entonces sí, la neta sí, yo sí valoro eso y se me hace bien chingón y sí creo que Jalisco es el estado líder para videojuegos, animación, efectos visuales, cine. Me duele que se hayan llevado tal en la... Pero pues ni pex. Pero sí. Vamos a ver, güey, qué pedo, ¿no? O sea, por estadística, influencia, creación de empleo. O sea, también creo que cada ciudad tiene sus dinámicas. Hay unas ciudades que se me hacen mucho más complejas que otras para vivir, ¿no? Uh-huh. Pero pues si tuviéramos que decir cuál es el San Francisco de México, pues creo que es muy obvio, ¿no? ¿Cuál tiene las características más parecidas, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Sí, así claro. Como desde Capital Gay hasta ¿qué quieres, güey? ¿No? O sea, sí creo que
pues es Guanatos, ¿no? Sí. La verdad, mucho más arbolado, Cáiganle. mucho más cercanía de los empresarios con los políticos para generar valor. Yo por eso estoy aquí, ¿no? Y por eso estoy seguro que invirtieron aquí, ¿no? Claro. A diferencia de pues, otros estados donde invierten para maquilar servicios, güey, ¿no? Y mete Exacto. 500 chinos y 500 mexas para hacer el mismo servicio y está bien también, es un gran negocio, ¿no? Pero sí creo que la visión integral de las universidades con la integración del gobierno, con la integración de la iniciativa privada, pues está gestando de manera diferente aquí. Yo no veo que pasa en Monterrey, yo no veo que pasa en Ciudad de México, y aún cuando voy y tenemos buenos amigos dueños de estudios allá, pues no es lo mismo, cabrón. No es lo mismo. Lo que es. Sí, no es lo mismo, güey, ¿no? Podrás vivir bien y lo que sea, pero así que entre ellos se hablen y que estén pasando empleos o que estén pasando fondos o que estén, pues no lo veo muy claro, güey. Y mira que pues está centralizado en Ciudad de México corporativos y legisladores. Exacto. Y pues sí, güey, pero no lo veo que pase nada, ¿no? Del dicho al hecho hay un gran trecho. Y pues yo aquí veo que el gobernador aquí estuvo poniendo la siguiente piedra del siguiente edificio para tratar de traer más estudios. Allá que, ¿no? Allá que. No, y se creó Ingenia y acá le están metiendo varo, pues. Sí, ¿no? Y ve y ve la vibra, güey. O sea, hay gente, asociaciones civiles, el contexto artístico, el track record cultural, porque por más que quieras, güey, sales de México y, tequila, mariachi. Exacto. Nadie está diciendo, no sé, gaznates, ¿verdad? O sea, muy... y yo nací... Exacto, y yo soy chilango adoptado, güey. O sea, yo nací también, en el DF. Así que... Pero me vine aquí a los 5 años y bendito sea Dios, aquí crecí. Tenemos historias muy similares. Qué bueno. Tuve suerte otra vez de estar en el lugar correcto, pero bueno, volvemos a la historia de Cara Oculta, güey. O sea, cuando vino Rumania, ¿no? Cuando vino Amber, nosotros ya teníamos 2 locaciones. La de Providencia y la de Ciudad Creativa Digital. Sí, me acuerdo. Oye, güey, ¿qué estudio tenía 2 locaciones en aquel entonces? Nadie. ¿Y cuánto crees que pagué? Nada. Toño Salazar me dijo, me pagas cuando generes más empleo. Órale, güey, te doy un espacio. ¿Qué gobierno te deja hacer eso en otros lados, güey? Ninguno. Uno, cabrón. O bueno, al menos, tal vez puede que haya algunos, pero no veo que de ahí hayan salido casos de éxito. Y aquí sí salió más jale. Entonces, y mi renta ahora es en miles de dólares, ¿no? Entonces ahora, ahí está, ya pagué de regreso a todos. Exacto. ¿No? Qué chido, qué chido. Entonces, por eso yo digo, pues bueno, pues será lo que sea, ¿no? Será el sereno, pero tal vez las empresas de Ciudad de México tienen que andar ahí juntando casas y la madre. Aquí ya se ve un clúster, güey, ¿no? Exacto. No sé. Hay diferenciadores muy tangibles. Hay hasta las instalaciones, pues, que se están dando acá, que no hay en otros lados. Audio, ¿no? Cabinas, con, ¿cómo se llaman? No me acuerdo, la certificación está súper fregona de 7.1, tenemos Mango arriba de vecinos, un clúster de ingeniería visual, ¿no? VFX, tenemos también Training Center, universidad, robótica, un robot para hacer shots y la madre, o sea. Está bien chido. Una farmacéutica que, bueno, para la pagada de la renta. Sí, pero bueno, pero, o sea, pues sí veo que hay estas iniciativas. Ahora en Indie 100 va a estar Éxodo, van a estar banda de los de stop motion, o sea, banda de cine, pues, se ve bien, güey, ¿no? Y tal vez seguimos siendo poquitos, tal vez en volumen de facturación no sea lo mismo que la industria de la construcción, ¿no? Pero se ve una iniciativa, güey. Pero se ve un crecimiento, pues. Sí. Qué chido, qué chido. Oye, para ir cerrando, muchos de la gente que queremos llegar es la gente que está empezando, que por cierto, pues aprovecho para decirles, si quieren empezar en esto del desarrollo de videojuegos, pueden seguirme en mis redes. Yo estoy dando los directos. Digo, ahorita estamos entrevistando al máster, pero normalmente pues ayer estábamos haciendo un juego en Roblox, precisamente en Lua, y pues también tenemos contenido de iniciación en Unity. Próximamente vamos a tener uno de iniciación en Godot. También tenemos de Unreal. Entonces, para los que les guste y les interese aprender a desarrollar videojuegos, pues aquí está.
Y justamente hablando de eso, pues tenemos mucha gente que está empezando a desarrollar sus primeros videojuegos. Y pues qué mejor que tú les recomiendes o les des consejos para todos aquellos que a lo mejor hasta están empezando su estudio, ¿no? Yo conozco a varios de los que están aquí que tienen su primer videojuego y están creando ahí con sus 2, 3 amigos su estudio, y pues que les des algunos consejos, tú que ya estuviste por allá. Wow. Pues yo creo que el principal sería terminen algo, aunque esté culero. O sea, terminen algo, hagan algo, pero vivan el ciclo completo de cero, hacer el juego, publicarlo. Pueden empezar comprando algún asset, template o lo que sea del Unity Store y modificándolo, y, o sea, porque también luego, pues ya sabes, el clásico error de querer empezar haciendo el GTA 9, ¿no? Y güey, no mames, o sea, no puedes hacer un gato, compadre, ¿no? Y ya quieres empezar haciendo un juego 3D de peleas, pues no, güey, ¿no? Y aún así hay banda que se avienta, que puede comprar el template del juego de peleas en Unity y modificarlo, y con eso, ¿no? O sea, claro. y modificarlo, y con eso vivir la experiencia de publicarlo, mercadearlo, o sea, como para que entiendas un poquito de todas las dificultades. Esa sería mi sugerencia. A mí me ayudó muchísimo terminar un juego y publicar. No mames, me costó un huevo, o sea, no entendía qué onda, y Apple te pone sus restricciones, y Android tiene otras restricciones, y Android es, nadie, o sea, monetiza diferente, y cómo lo publicito, y cuánta gente de la que tengo en mi comunidad sí me pela, y en dónde voy a dedicar mi tiempo que sí se convierta en algo que puede apalancarse o generar dinero. O sea, empiezas a entender un chorro de cosas, y la otra, pues sigues viviendo y comiendo 3 veces al día y sigues gastando dinero, ¿no? Entonces, el sentido de urgencia o trabajando en paralelo en algo más también te empieza a mover, ¿no? Pero yo creo que se pierde mucho del sentido cuando no terminas. Y para mí terminar es monetizar. Claro. Necesitas llegar a ganar $1 de algo que publicaste. $1, cabrón. Yo te puedo decir que para mí, la primera vez que gané más dinero dormido que despierto, de todas las pendejadas que publiqué y del dinero que ganamos de China en lugar de México, me cambió la vida, güey, porque claro. Dije, ya ven, sí se puede, hay que ver cómo, cabrón, hay que ver cómo, ¿no? Y bueno, pues distaba mucho de ser verdad. pero cosa es ganarlo un día, una cosa es ganarlo un día y otra cosa es ganarlo recurrentemente. Exacto. Pero por lo menos, por el boost de motivación, ahí estuvo. Y por lo menos ese día empiezas a tener un verdadero portafolio que dice, este güey se partió la madre y ya sabe qué pedo, ¿no? Ese güey ya se partió la madre y sabe qué pedo, ¿no? Y ya cuando ganó $1, pues por lo menos ya puede decir que ganó $1, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que yo iba a platicar a las conferencias, pues cómo le estábamos haciendo para ganar dinero. Y a mucha gente me veía así como, güey, eso está muy mal lo que tú estás haciendo. Güey, está bien chafa lo que tú estás haciendo. Y a la fecha, ¿no? Y son güeyes así que, pues, admiro mucho y quiero mucho, pero ya ni tienen empresa, ni tienen nada, ¿no? Y pues qué bien, güey. Estaba bien chafa lo que hacía. Mira, ve cómo hasta dónde llegó lo chafa. Persistencia. ¿No? Entonces, y de nuevo, no que se trate de competir, ni ganar, ni nada, ¿no? O sea, la realidad es que, pues, servía para mí, güey, ¿no? Y yo dije, si sirve para mí, puede servir para otro güey, y si le puedo ayudar a otro güey, claro. Pues ya chingamos, porque hay que encontrar la fórmula de ayudarle a muchos, no nomás a mí, ¿no? Totalmente. Y creo que me ayudó mucho pensar en los demás, porque me forzó a... Solo el que carga el saco sabe lo que pesa. Y cuando tienes que cargar un saco que lleva a los demás antes que a ti, tienes que aprender a hacer un sistema que le dé a los demás para que te sobre a ti. Es un nivel completamente diferente, es como jugar en otra cancha, güey. Sí, claro. Porque todo mundo piensa en sí primero, y como no pueden ni atenderse a sí primero, pues mucho menos piensa en los demás. Ajá. Entonces, cuando te forzas a pensar en eso, y si no empiezas a sufrir hambre y cosas y divorcios, o sea, yo perdí a mi esposa, güey, y todo eso, porque no podía hacer dinero, y bendito sea Dios, cabrón, me fue mucho mejor, güey. Ahorita soy bien feliz con mi dragón y bien feliz partiéndome la madre, y güey, ahorita, pues ve nomás lo que me pasó, cabrón, o sea, estoy viviendo una bendición que mañana podría perder todo, güey, ¿no? Pero creo que tengo menos miedo de volverlo a hacer,
Pero espero Dios volver a encontrar a alguien tan chingón que me dé la oportunidad de demostrar que Qué chido, qué chido. que sí valemos la pena, ¿no? Pero sí creo que el gran secreto fue darle mucho tiempo tratando de entender cómo no ir solo, cómo ir acompañado. Para llegar de la gente correcta. Está bien difícil, güey. Sí. Y no, yo no se lo recomiendo a todos porque pues tú ves las estadísticas, ¿no? O sea, ¿cuántos empresarios les va bien? Pues muy poquitos. O sea, usualmente inclusive peor, te generas un autoempleo y trabajas más y te la partes más y pues ganarías más siendo empleado de algún estudio, güey, pero en el Inter, si lo logras, pues te cambia todo, ¿no? O sea, sí creo que es más bien una onda de vocación, esto no es para todos. Sí. Y la verdad, también, ya que nos encontramos, los que somos un poquillo más empresarios, pues también nos juntamos nosotros, güey, así, exacto, y hacemos otras cosas, ¿no? Que pues a veces los demás no pueden. Y ese gremio me gusta mucho, ese gremio totalmente mueve países, a una escala de la de veras, no la mía, ¿no? Pero pues a veces mi padre decía que el respeto se gana con trabajo. Y la verdad es que ahorita me está tocando la bendición de, como tú ahorita que me dices un chorro de cosas bien bonitas, pero pues la verdad es que no estás viendo mi trabajo, estás viendo el trabajo de muchas personas que vinieron antes de mí, que me ayudaron para poder seguir, ¿no? Entonces, yo nada más soy el repositorio del esfuerzo de mucha gente. Y pues, bendito sea Dios, pero me tocan los cocolazos, pero también me tocan las flores. Y no soy yo. Pero eres el director de orquesta. Digo, que los demás toquen bien chingón, pero pues alguien los tiene que dirigir, ¿verdad? Está, y si no lo haces bien, suena bien gacho. Aunque ellos pero toquen le recuerdo bien que alguien me dirige a mí. Yo soy el accionista mayoritario, yo soy el accionista minoritario de este monstruo que dirige un mayoritario con mucha mayor capacidad que yo, o menor, pero que aprende y que vuela y que, ay, cabrón, y que te vas a hacer mucho más grande. Pues Dios me dé permiso de hacer lo que ese güey hizo. Exacto. O esos güeyes, ¿no? Justamente hablando de eso, ¿cuáles son tus planes? ¿Vas a agarrar más estudios de Amber? ¿Hasta dónde vas a llegar? Voy a dar un preview que tal vez no debería, pero bueno, en Pixelatl, que vaya a Pixelatl. A ver, vayan a Pixelatl porque va a venir mi socio y nos vamos a sentar mi hija y yo a cotorrear. Sí, de hecho tiene plática, aquí lo tengo. Exacto, y una de las cosas que vamos a platicar es, pues, ¿qué viene? Y una de las cosas que viene, pues, es el lanzamiento de nuestro fondo para apoyar a ciertos estudios también y ver cuál de esos sí vale la pena y cuál de esos pues pueden unirse al Amberverse y juntos ir haciendo estas empresas talentosas que nos compren más tickets de lotería para llegar ahí, güey, ¿no? Entonces, pues sí, mi plan es ayudar a Amber, a mi hija y a Scott, a Tudor, a mis 12 socios y Cachito, porque también tiene ya participación accionaria nuestros colaboradores senior. Entonces, me atrevo a decir que a diferencia de muchos estudios allá afuera, somos de los pocos, si no es que el único, tal vez, que le da participación accionaria a sus mejores colaboradores. ¿Quién chingados hace eso en México, cabrón? Ni siquiera le entienden, ¿no? O sea, no. Güey, o sea... No, eso ya son palabras mayores. Sí, y pasa más en Estados Unidos, y la secretaria millonaria de Microsoft fue porque adquirió esta posibilidad, ¿no? Entonces, el hecho de que esté pasando en México y que tal vez, quién sabe qué vaya a pasar con Amber, pero si tiene un éxito, si entra a la bolsa, si lo adquiere Tencent, pues a quien tenga participación accionaria le va a tocar de ahí y te prometo que va a ser más que una Afore, cabrón, ¿no? Mucho más. O nada, güey, porque también puede ser que fracasemos, ¿no? Es el volado, ¿no? Sí, pero es un volado. Justamente tu trabajo es el que va a ayudar a que se vaya de un lado, se vaya del otro, ¿no? Y da dueñez, güey. Habla del carácter administrativo de la empresa, del tipo de liderazgo. Güey, es un sueño, güey, trabajar con gente tan visionaria, tan chingona.
pues era la gente con la que quería estar, bendito sea Dios, ahí estoy. Y hay veces que me siento inadecuado, cabrón, que yo soy el güey pendejo ahí en la mesa, pero pues finjo que no, y trabajo más. No, güey, sí, es que, en serio, esas mesas están bien chidas. No, sí, me imagino, son bien pesadas. Sí. Pero... Sí, güey. Sí. La verdad, sí. Sí, sí, sí. En algún momento te dices, ay, cabrón. Próximamente. Entonces, ¿puedes o no puedes? Ay, cabrón. O sea, no, pues sí. Ay, güey. Pues no a todas puedo decir que sí, cabrón, porque no quiero fallarles. Pero también la magia no siempre pasa en el no. Entonces, estar midiéndole el agua a los camotes tiene su reto, güey. O sea, sí, claro. Pero ese es el reto que quería. Ahora te callas. Querías nadar y ir a Europa, pues ahora cállate, Jorgito, y sigue nadando. Estar con los pesados, ya estás con los pesados. Ahora aguántese. Y no, porque dentro de todo, pues Amber sigue siendo una compañía de $36 millones al año, ¿no? Que, bueno, pues esperemos en Dios que suba a 100 algún día y en ese punto tal vez se venda o a ver qué pasa, ¿no? Pero en el Inter, pues la verdad es que yo no sabía que menos del 1% de las empresas en Estados Unidos hacen más de $10 millones o más. Fíjate. Entonces, pues si estamos ahí, ¿no? Ahí está. Siendo empresa de México, dices, güey, pues algo estamos haciendo bien. Y por más que todo el mundo se esté quejando, pues ahí hay una data, no opiniones, que justifica ciertas decisiones. Entonces, ok, estamos ahí, pero no nos vamos a quedar ahí. ¿Cómo podemos ir por más arriba, y ganar el siguiente boss y pasar este nivel de Demon Souls, cabrón? ¿No? Y entonces, eso es lo que me emociona, me mueve, me levanto todos los días con un reto nuevo y diferente. O me invento retos nuevos, cabrón, ¿no? Que según yo van a poder aportarle al sistema entero, ¿no? Y pues tampoco siempre mis socios están contentos con el Jorge, el papacito, volviéndose loco ahí con sus propuestas, ¿no? Pero aún así, a veces le apuestan y me ponen dinero y me dan el green light y yo tengo que demostrar que los mexicanos podemos, o que los colombianos podemos, y ahí está Miguel, que ahora ya está empujando con los colombianos, y es un chingón Miguel y su equipo, y ahí están los argentinos, y ahí están los chilenos, güey, y ahí están los uruguayos, o sea, hay tanta gente ahí va. Talentosa haciendo esto, que mi emoción es cuando los ven Gamescom Latam, o cuando voy a algún lado, o cuando vienen, güey, es apasionante pensar lo que podríamos hacer juntos, ¿no? Si logramos comulgar con ciertos valores y maneras de operar. Entonces, bueno, soy yo muy político eso, pero bueno. No, pero es cierto. Por aquí dicen, ¿se pueden visitar las instalaciones de Amber? Los que vayan a Pixelatl, ¿no? ¿O qué? Pues sí, vayan a Pixelatl, y la verdad es que hay visitas universitarias todos los viernes. Entonces, pues, en una de esas se unen en alguno de los ciclos y está chido. Y ahora, pues para el UTC y lo del club de desarrolladores de videojuegos que vamos a hacer, o sea, pues yo creo que estoy seguro que van a poder ver mucho. También, pues acuérdense que tenemos un chorro de proyectos que tienen NDAs, no pueden tomarle fotos a monitores. Hay por ahí, pues potencialmente el primer proyecto de PlayStation en Jalisco, entonces va a haber lugares donde no van a poder entrar, ¿no? Entonces, pues de modo, pero donde sí puedan entrar, pues les vamos a dar acceso con ciertas reglas, firmadas ciertas cosas. Y la verdad es que si hay algo que a mí me gusta mucho es este rollo de confrontar el miedo, ¿no? Y hacer lo que los otros no hacen. O los otros estudios no te dejan ir, pues aquí hay que ver cómo sí vienen y prepárense todos. O sea, hay que hacer lo que los demás no están haciendo para poder tener los resultados que queremos, ¿no? Y que el mundo se entere. Te sorprenderías que tanto al mundo le vales madre, güey. O sea, es impresionante cómo, en serio, por más esfuerzos que hagas, visitas, contenido, o sea, que tu contenido llegue a millones de personas y de todos modos no eres nadie, güey, a nadie le importa, ¿no? Entonces, tú nada más vas por esa una persona que te va a dar la oportunidad para seguir adelante, y si esa una persona te la consigue millones de esfuerzos, pues ve cómo puedes hacer una palanca para esos millones. Por ahí creo que es donde va el truco. Claro. Dice por aquí, ¿qué opinas del trabajo remoto? Creo que yo ya sé, pero pero dale. Pues estoy roquito, güey. No, yo la verdad es que es la industria también, el ambiente que se da en un estudio. El trabajo remoto, la pandemia le hizo a todo el mundo creer, güey, que era la nueva panacea, y pues sin duda nos ayudó muchísimo porque pues
ya puedes trabajar con talento de todo el mundo. Siempre se ha podido y siempre hemos trabajado remoto. El pedo es que ahora, güey, que fue tanto tiempo y tanta gente, pues yo lo que veo es que ahora todo el mundo quiere, según ellos, en calzones, güey, volverse pinche Kojima, güey, y que le pagues como si fuera Kojima, sin prender la cámara y en un daily de 15 minutos, media hora. Pues es evidente, cabrón, que no lo vas a lograr nunca y bueno, pues te vas a quedar ahí y ya, güey. También si quiero resolver un problema y volteo y estoy con mi equipo de 4 pelados, ¿verdad? Veo su monitor y estamos juntos comiendo y eso, pues adquieres confianza más rápido y una velocidad de resolución de las cosas que no existe en remoto, güey, porque te tengo que pedir un one-on-one para verte mañana y de repente se te atora algo y ese one-on-one se pasa al siguiente día y a veces es más lento. Para ciertos proyectos y trabajo es increíble, para ciertos proyectos y trabajo es lo peor del planeta Tierra y lo odio, cabrón, ¿no? Entonces, tiene pros y contras como todo, ni muy, muy, ni tan, tan, y dependiendo de tu proyecto, si es un contribuidor individual, mercenario, que trabaja nada más por varo y te vale madre a qué gremio, grupo y estudio pertenezcas y lo único que te importa es el varo, pues güey, no vengas y ve a tu trabajo, cumple y se acabó, ¿no? Si tú quieres estar con tu familia, porque tus hijos y transportarte significa tanto sacrificio y la chingada, pues güey, pues quédate en tu casa y consigue el jale y si lo consigues y lo haces, pues qué bien, cabrón, ¿no? Pero te aseguro que los mejores juegos del planeta no salen así, güey. O sea, no salen así. Y salen, sí, con algunos de esos que trabajan remotos, pues les van a dar un pedacito, ¿no? Los que están moviendo las cosas están juntos, ideando, están pasando tiempo, teniéndose confianza, son equipos que pasan años trabajando juntos, ¿no? Van a ser un juego indie muy chingón, sí, güey, pero no van a ser una industria, no van a ser un EA, un Ubisoft, un Amber, güey, no vas a hacer eso. Vas a hacer un estudio, sí, chingón. Tenemos nosotros un estudio meramente virtual, ¿eh? Trabajan todo el tiempo virtual y hacen cosas muy chidas. Pues sí, güey, pero a una velocidad y con una confianza muy diferente a la de los que están juntos. No es la misma sinergia. Pues si me preguntas, pues puede que les vaya bien, pero no sé si consistentemente, ¿no? Entonces, no es ni blanco ni negro. O sea, yo creo mucho, por ejemplo, en CAO van 1, 2, 3 días a la semana al estudio y los demás trabajan separados. Oye, ahora tengo que hablar de las cosas buenas de trabajar en casa, ¿no? Foco, ¿no? No pierdes tiempo en commuting, en transportarte, ¿no? Uno de mis chavos me decía hay una sección mía en el town hall, ¿no? Yo procuro hacer un town hall mensual porque pues los que están fuera no tienen punto de contacto con Amber, ¿no? O sea, porque es muy diferente llegar y comer papaya en la mañana y unos pepinos echándote un café con tus compas, güey, ¿no? Mientras estás trabajando, pues tener que estar cuidando al niño, ¿verdad? Todo el día y ver qué pedo que quiere tu esposa, güey, y mientras tú simulas que trabajas, o si trabajas, güey, ¿no? Entonces, pues sí, güey, es muy diferente, ¿no? Entonces, me preguntaba este chavo, pues es que, oye, no podríamos dialogar acerca de esto, como diciendo, porque estamos nosotros en un proceso fuerte de RTO, ¿no? O sea, Return to Office. ¿Por qué? Pues porque también los que están muy jóvenes y que por desgracia no han vivido trabajar juntos, los pobres güeyes pues se quejan porque no saben lo que da trabajar juntos, ¿no? Para muchos de ellos es su primer empleo, güey, y creen que, pues güey, si tomamos clases haciéndonos pendejos con la cámara apagada, simulando que el profesor le estábamos oyendo, pues ¿por qué no podemos hacer eso que en la chamba también, no? Pues no, cabrón, o sea, no funciona así siempre, ¿no? Entonces, pues muchos tienen que regresar y tienen que aprender y disciplinarse y entender, y hay muchos de nuestros clientes que dicen, no puede haber gente remota trabajando en este proyecto, por seguridad, por 1000 cosas, cabrón. Entonces, pues, ¿quieres el jale o no? Pues ya, güey, ¿no? Pues sí. Entonces, ahí es donde cambia la cosa. Oye, hay muchos jales muy buenos remotos, muchísimos, date, ¿no? Hay jales remotos nuestros, date, ¿no? Pero pues también es muy diferente la inteligencia social que genera eso. ¿Cuánto tiempo paso yo con Oscar? Te veo en una cámara, platico contigo, nos vemos en los eventos,
confío en Oscar. ¿Quién es? Smarty Pants 64, que no prende la cámara y trabaja contigo y no sé ni qué número es en la nómina y es una, ya no sé ni siquiera si es hombre o mujer. Exacto. No nada de él, güey, y no le interesa tampoco conocerme. Pues gracias por hacer tu jale, pero no te voy a ayudar porque no tengo confianza, no sé quién eres, no nada, güey. ¿Quién tiene más posibilidades? Pues el que conoces, ¿no? Entonces, pues, güey, si no vas a la oficina, no te voy a conocer, güey. Y no te interesa a ti, por ende, tampoco a mí, ¿no? Claro. Entonces, es así como, pues tú sacas lo que quieres, que es el dinero, y yo saco lo que quiero, que es el trabajo. Pero ahí se acabó la relación. Ahí, y por ende, ahí también se acabó tu capacidad de crecimiento profesional. Claro. Y lo que sea que vayas a hacer, lo vas a hacer perreando otro jale. Y si crees que así, sin conocerse, sin tener confianza y sin prender la cámara y sin dar el paso al frente, vas a crecer profesionalmente o en dinero, buena suerte. Me avisas cómo le hiciste, güey, porque yo no le pienso, no, o sea, y dirijo a esta madre, güey, ¿no? O sea, no, yo pues, no sí, va no creo por que ahí. en una de tus juntas con la gente con la que te codeas puedas apagar la cámara y simplemente no estar, o sea. Imagínate a tus socios, güey, ¿no? Exacto, Le digo, o sea, no más. Llega el CEO, no, güey, te veo mañana, güey. Exacto, no. Y con la cámara apagada, y algunas cosas sí las tomo con la cámara apagada y luego la prendo porque pues estoy saliendo de bañarme y en el teléfono, o sea, sí, y también tomo cosas remotas, pero procuro tener el vínculo. Esa cercanía, sí, claro. El vínculo y la cercanía omite por completo. Yo me puedo hacer súper amigo de alguien jugando en Xbox, güey, pero el día que lo conozca y le ponga cara y cuerpo, más cercano, claro. Cambia. Se acabó, güey. A mí no me llevaron a pichar a Rumania, güey. ¿No? O sea, pagaron por verme, por vibrarme, güey. Si vamos a confiarle dinero a este cabrón que hace túneles por abajo de las cárceles, ¿no? O sea, sí, necesito verlo, necesito saber cómo es, conectar, sí, claro. ¿Quién es? Me da confianza, ¿no? Y así es como consigues las grandes oportunidades. No las consigues con la cámara apagada en calzones en tu casa, güey. Listo, güey. Así, párale contar. A menos de que seas un mega especialista, pero pues esos son muy poquitos. Y también, si eso quieres, y ese es tu concepto de éxito, también está chido, güey. Pues, no más que hacer videojuegos es una onda de equipo, cabrón, ¿no? O sea, ahorita me da más confianza, te conozco de hace años, sé qué vienes haciendo, y ahorita estoy así, ahora yo soy, ¿no? El que te dice, Oscar, hagamos algo. Güey, 50 pesos, ¿no? Metiste tus 50 pesos en mi chaquetera onda de VIP, güey. Ahí voy, güey. Oye, este güey está jalando conmigo, ¿por qué yo no voy a jalar con él? ¿No? Y cuando te vea en Pixelatl, te voy a dar un abrazo y te voy a llevar al estudio. ¿Cuánta gente puede llevar? Y me interesa a mí llevarte al estudio. Gracias, eso hace la diferencia, cabrón, ¿no? No te veo la cara, no sé quién eres. Good luck, kid. Sí, pues, Mafita, bienvenidos. Qué chido, la verdad es que muy claro. Y es que esto de hacer videojuegos, digo, a mí también, cuando desarrollamos nuestro primer videojuego indie, es muy diferente la sinergia que se da cuando están juntos. Oye, güey, cómo fluye la comunicación, las ideas. Todo es muy diferente cuando, pues vamos a juntarnos una vez a la semana, vemos cómo vamos y como que todo se atasca, es muy diferente la dinámica y la sinergia cuando está. Obviamente cuando es algo así como, pues necesitamos este sprite y demás, pues aquí está y listo, ¿no? Como tú decías, la tarea, el trabajo se cumple y listo. Pero cuando ya es diferente, cuando ya es más creativa la cosa, ¿no? Cuando no es una tarea específica de decir, pues me tienes que entregar esto y listo. Y ahí está el show también, ¿no? O sea, más creativa la cosa. Usaste esa frase que se me hace muy interesante. La vibra creativa, pues no se da con la gente que no conoces, güey. Se da jugando con alguien, se da estando cercano, se da pasando tiempo juntos, ¿no? Ay, pero podemos fomentar el tiempo juntos estando remotos. Sí, güey, jugando, ¿no? O algo así.
pues sí está chido, cabrón, ¿no? Pero de todos modos, pues necesitas otro tipo de contacto, o sea, es aumentar ese contacto. Y de nuevo, puede pasar remoto, o sea, hay gente que se casa por Tinder, ¿no? Se conoce en Tinder, lleva años conociéndose remoto, pero pues finalmente cuando se casan, pues güey, tienen que dormir juntos, cabrón. No conozco a alguien que esté casado y se la viva separado, güey, ¿no? Y aquí, pues es como casarse, pero sin el sexo, no mames, pues más te vale que le... O sea, güey, échale pues un poquito más del siguiente nivel, ¿no? O sea, si quieres comprometerte ahí de nuevo, puedes no comprometerte ahí. Si tú lo que quieres es cumplir tareas seccionadas de un Scrum aparte, que te pagan por ellas, o ir más despacito, porque yo lo que digo también es, creo que esto fomenta que vayas más despacito. O sea, pues vas más despacio, porque los ciclos son más largos, ¿no? La intermitencia y la comunicación es más larga, o sea, pues, si eres un obsesionado midiendo como tu servidor, pues, güey, yo siento que resuelvo cosas más rápidas y te tengo ahí al lado, ¿no? Claro. O te llamo, pero pues es que ahorita no puedo. Ah, pues sí, pues ahorita no puedo. No, no te preocupes. Y uno genera esta etiqueta y decencia de, no, pues, no, dime cuándo puedes, don ingeniero Oscar. Y ya se chingó, el ciclo ya se hizo más largo y luego trabajas con un güey que está al otro lado del océano y tienes 10 horas de diferencia. No, pues ahí te ves, güey, ¿no? O sea, y de nuevo, trabajamos con canadienses, rumanos, y la cosa jala. No estoy diciendo que no jale. Lo que estoy diciendo es cómo se generan los vínculos de confianza. Y yo conozco poca gente que haga grandes negocios sin vínculos de confianza. Ese es el tema. Entonces, totalmente. Para mí el tema es la confianza. Yo no le doy posiciones de liderazgo a alguien que no tiene mi confianza. Yo no le doy confianza a alguien que no conozca. Y no te voy a poder conocer si no te veo. Y si cada que te veo es poquito tiempo, cada caída de obispo, y luego vienes a pedirme una promoción y aumento de sueldo. ¿Quién eres, güey? O sea, ¿qué has hecho, cabrón? No me, o sea, sí. ¿Por qué? Ahí está, ¿no? Muchachos. Y por cierto, no tengo roles para subirte. Entonces, pues ya sé que renuncies y te vayas a otro lugar inexistente ahorita, ¿no? O existente, si tienes la capacidad, pues, o mejor, haz presencia ejecutiva, güey, de qué estás haciendo. Y una cosa que le digo ahorita mucho a mi gente es, oye, güey, si en el bosque se cae un árbol, ¿no? Y nadie lo ve y nadie lo escucha, ¿se cayó? ¿Sí me explico? Sí. No, nadie le importa. Pues, ¿quién sabe quién es? Y pues ya se va. Pues no sé quién era, Óscar Aceves, cabrón. Nunca lo vi, nunca. ¿Sí me explico? Sí. No. Óscar Aceves ponía su daily. Óscar Aceves ponía su gotita diaria. Óscar Aceves preguntaba en los town halls. Óscar Aceves, y aún sin vivir aquí, Óscar Aceves venía de Chihuahua una vez cada mes, güey. Óscar Aceves, ¿sí me explico? Sí. O sea, hacía un esfuerzo por hacerse presente, güey, ¿no? Esa, pues adquiere liderazgo, adquiere visualización, ¿no? El árbol se cayó, se quemó, lo escuché, se cayó el árbol, sí se cayó, güey, hay que ayudarlo, hay que apagarle su fuego, porque ese cabrón siempre está ayudando. No, pues es un güey que nomás hace lo que le toca, es un corchito ahí flotando en el agua, pues sí, págale su quincena, cumple, pero pues no le des más oportunidades, porque pues ni a él le importa hacerse visible, pues qué chingados, ¿no? No es para todos, obviamente, claro. De nuevo, no, hay unos que quieren vivir tras las sombras, pues está bien, si eso es lo que tú quieres, adelante. Y de nuevo, a veces lo digo tan apasionadamente que se oye como mamón y la chingada, pues qué espera, y güey, está bien también, no te lo estoy haciendo de tos, nomás te estoy diciendo, no vengas a pedirme aumentos, no vengas a pedirme oportunidades, porque pues no sé ni quién eres, güey. Claro. O sea, ¿no? Y yo cuando yo voy a pedir oportunidades para México, tengo que hacerme presente, cabrón, ¿no? Tengo que presentar el caso y tengo que estar ahí colaborando y tengo que tomar la ofensiva, cabrón. La magia no pasa a la defensiva, lo tienes que darle. Exacto, porque aparte, después de 10 pega una, cabrón. Entonces, totalmente. Pues sí. Y la educación se hace con base en repetición y la confianza se gana a través del tiempo y se pierde así, mira.
en un segundo. Totalmente. Randrés, bueno, estamos platicando con Jorge. Jorge es el general manager de un estudio muy grande de videojuegos. El más grande, uno de los más grandes de Latinoamérica, el más grande de México. Él es la batuta de ese estudio y nos está transmitiendo todo su conocimiento a través de muchos años, tantas subidas y bajadas que ha tenido, y estamos aprendiendo todos de él. Es básicamente de lo que estamos hablando. Oye, aprovechando... quiero dejar una nota. Más de uno puede decir, oye, no, pues no es el más grande, Keywords tiene 500, 900 personas. Sí, güey, todos en QA, ¿no? O sea, sí somos de los más grandes de México invirtiendo en su propia IP. Creo que eso es importante porque si hay estudios en headcount muchísimo más grandes que nosotros que dan servicio, ¿no? Exacto. Ustedes balancean esa parte. Bueno, pues no es 50-50, pero tienen IP y tienen servicios. Yo creo que Keywords jamás va a ser su propia IP, y sí, pues Keywords va a ser el más grande, ¿no? Pero no lo veo como parte de su modelo de negocios, ni de los otros que están ofreciendo servicio. Nosotros tenemos los dos componentes, ¿no? Sí invertimos mucho en eso. Dicen por aquí, yo apliqué a Amber y me dijeron que no. Pregunto, ¿puedo volver a aplicar? ¿Quién eres? Randrés. Sí, claro. Randrés, la persistencia vence la resistencia, pero si estás aplicando, me encanta esa frase. Eso es clave, güey, persiste. Güey, hay veces que el spam funciona, insisto, te sorprenderías qué tanto al mundo le vales madre, güey. Si hartas a uno de los reclutadores y preferentemente mejoras lo que el reclutador te dice que te hace falta, ¿no? O la gente de Talent Acquisition. Y la otra, pues también, sin decirte que bajes tus expectativas, entiende cómo funcionan las estructuras para que puedas influenciarlas, ¿no? Es muy diferente si empiezas a aportarle valor, si te haces intern. Cuando eres intern ya conoces a todos los de adentro te recomiendan cuando se abren posiciones, es más fácil, ¿no? Pero si vienes de fuera y esperas que con un mail digamos, claro, sí, vente, córrele, te aventamos dinero, pues no va a ser así, güey. Hay entre 450 y 500 personas al mes aplicando al estudio. ¿Por qué tú? Wow. ¿Por qué tú? Y de entrada, si no tienes buen inglés y te encantan los videojuegos, ni pa' QA puedes entrar. Entonces, empieza por ahí. Buen inglés, que te encantan los videojuegos, y entre mejor el inglés y se vea que sabes de videojuegos, pues más posibilidades tienes, si le caes bien, ¿no? Al de Talent Acquisition, de que te den una oportunidad. Y volvemos a lo mismo. Wow. Si crees que con un mail o una aplicación va a servir, pues no, güey, tienes que hacerlo muchas veces, hazlo diario, cabrón, si es necesario, y vas a salir más veces ahí, así, cómo chinga este güey, ¿no? Pero güey. Pues sí, de hecho sí. La persistencia vence la resistencia. ¿A poco crees que yo vendí a la primera? A la primera. No, cabrón. Y bueno, y aprovechando justamente esa parte de aprender, ¿qué recursos nos recomiendas? Cursos, libros, pláticas, canales, lo que sea, que puedan consumir tanto técnico como no técnico, soft skill, de todo. Sí. Pues ahorita me aviento el comercial y el regalito, pero la verdad es que sí, o sea, a ver. Dale. Lo primero que tienen que hacer es, ya saben que los mejores maestros están en YouTube. No existe escuela que supera YouTube. Y ahora que va a haber tutores de AI en el planeta Tierra, pues, güey, ya déjense de mamadas, güey. O sea, con Google Studio ya puedes prender que esté viendo tu monitor y estarle preguntando mientras haces el código. O sea, las mejores cosas ya están en línea. Entonces empiecen a ver por qué hay en línea, ¿no? Segundo, pues puede ser muy confuso también. Entrenle a las comunidades y empiecen a participar en todas las comunidades posibles. Tercero, pónganse a hacer un proyecto adentro de un estudio o el de su estudio para que adquieran track record y portafolio. La mejor manera de aprender es haciendo y cagándola. La esencia de aprender es regarla. Por eso me caga la escuela, porque en la escuela te castigan, te quitan puntos. En la vida ganas puntos de experiencia y puedes comprar la siguiente espada. Entonces cágala más rápido y el grinding ayuda mucho para juntar las moneditas. Y luego pues vip.jorgesuarez.com.mx con el código MES de Agrapas. Ahí andamos haciendo una comunidad chiquita donde ando yo poniendo
el contenido. Hay gente bien linda que dice, yo tengo estos libros, pues órale, cabrón, no, los subimos, ¿qué hacemos? Yo tengo estos también, los subimos todos a un AI, los compartimos, o sea, estoy tratando de hacer, tengo un chingo de cursos por hacer en proceso de gente que me está pidiendo cosas, y ahorita hay como 15 güeyes. Sí. Ahí estamos. Entonces, también. Y la otra, pues, o sea, código mes de agrapas, ¿no? O sea, es un mes gratis, después 50 pesos. 50 pesos es un café, menos de un café 20 en Starbucks, ¿no? Y yo la verdad con esto estoy depurando a la gente, o sea, a la que le dedico mi tiempo, que no vale 50 pesos, pero tengo la esperanza esta de poder generar gente más comprometida, a la que le puedo poner más atención y pues no sé, también es obviamente gente cercana, gente que estimo, que nomás siempre me está apoyando en mis locuras para validar y ver si sirve, y yo lo valoro mucho, y eso pues genera otra vez un vínculo, ¿no? Bueno, pues a ver, está más o menos, pero a ver, Jorge, si haces esto, a ver si haces aquello, y pues esa es esta semilla de algo que quiero hacer más grande, y casi siempre empiezo algo así, a veces crece, a veces no, a veces lo integro a alguna de las empresas o algo, pero pues también estoy descubriendo yo tools. Ahorita estoy usando Google LM y le estoy subiendo, por ejemplo, pues no sé si usaste el de pregúntame lo que sea, güey, pero está impresionante, cabrón. ¿Dónde crees que estudié lo de hoy? Sí, güey, está impresionante, güey. O sea, no, está muy fregón. Hay como 3,000 videos míos en YouTube, pero casi todos son shorts, ¿no? Pero de los que hemos hecho. Pero agarré como 100 de los más representativos de mi historia, más como 100 de los libros y cosas que he hecho, más como muchos otros recursos que han sido mi influencia, porque aparte todo lo que escuchen que diga, pues no es mío, güey, lo copié de alguien, lo combiné y lo transformé, o sea, exacto, le puse todo. Pues sí, güey, o sea, la verdad es que nada es original. Yo uso mucho de tus frases. Sí, y tú la usas y la haces tuya, y de ahí le pones una modificación, y ahora es más tuya, y mañana lo va a usar a alguien, y por eso yo también digo, güey, o sea, ahora que el conocimiento va a ser una especie de commodity, pues claro, el resto de las cosas se va a volver más interesante, ¿no? O sea, pues sí tengo este tool, pero aparte lo complemento con esta relación, y se genera otra vez, pues, un ciclo virtuoso ahí a partir de juntarse, ¿no? Va a haber una reunión mensual, todos estos mecanismos que generan otra vez el vínculo, y pues al principio somos poquitos, conforme vaya creciendo se hace más complicado, pero luego pues se hace como cara oculta, que se volvió una comunidad de casi 7,000 güeyes, y de ahí se hizo un estudio. Pues nunca sabes qué puede llegar a pasar, güey, si eres parte de eso, ¿no? Entonces, digo, no estoy diciendo que va a volver a pasar, pero ¿y si sí que? Ojalá. Pues ya lo hice una vez, yo creo que podría salir dos. No? Entonces, sí, pues te le empiezas a creer de que se puede, güey. Y cuando te juntas con like-minded people, ¿no? O alguien que dice, pues chingue su madre, ya voy a pagarle el café a este cabrón, ahora ya se chingó, le voy a pedir. Y pues ahora ya me chingo y los voy a atender, ¿no? En la medida de lo posible, y voy a tratar y les voy a tratar de dar valor, ¿no? Ahí o en mi training center, bueno, no es mío, ¿no? De la compañía, o a ver cómo chingados me avento algo. Y volvemos a lo mismo, somos comunidad, entonces yo me comprometo también ahí. Si ustedes entran, cualquier cosa que me pidan a mí, en el caso técnico y demás, pues yo también les ayudaré. Y al rato, pues el administrador, ¿no? Y varios administradores, y nos repartimos la lana entre los administradores, y ya hay más gente atendiendo, y ya hay más volumen. O sea, así es como se hacen los negocios. Ayudas a alguien que te ayudó, y juntos creamos algo, y trabajas un chingo. Es mes de agrapa, ¿verdad? Mes de agrapa, sí. A ver, déjame ver cuál es el código. A ver, permíteme. Lo puse mal. Ahí te va. Es mes de agrapas. Creo que le faltó la S. Mes de agrapas. Mes de agrapas. En el código de descuento al final, y pues ya les da el mes gratis, ¿no? Ahí está. Oye, fíjate, creo que hice también hice un subdominio. mesgratis.jorgesuarez.com.mx. Ajá. Ya los dejaron. Ahí está. Ya también funciona. Excelente. Entonces, bueno,
mes de agrapas y mes gratis.jorgesuarez.com.mx. A la salida, pónganlo, va a ser un mes, luego les va a empezar a cobrar los 50 pesos. Lo cancelan si no lo quieren y ya, güey. Si no Que es por cierto, suficiente mañana valor. tenemos reunión, así que Mañana es la primera reunión. Ahí estaremos Muchas saludándonos. gracias. Me va a dar mucho gusto verlos por ahí. La verdad, pues nomás estoy ahí para tratar de ayudarlos, o sea. No, la y la verdad también estoy ahí para ver a quién voy a contratar. O sea, es que esa es la neta. Eso es como, ¿a quién más, güey? ¿Qué estás haciendo? Ahorita, como yo te preguntaba, ¿no? O sea, oye, güey, ¿qué estás haciendo, no? Porque está pasando esto por acá. O oye, este jale no lo puedo hacer aquí, pero lo puedes hacer tú. Y así se pasan las cosas. Claro. Entre amigos. Y bueno, pues ya cuando hay ese compromiso y empieza a ver otra vez este ciclo virtuoso, pues pasa estando. Otra cosa que también me gustaría, Oscar, si no es mucha molestia, por ahí pone un mensajito, güey. Pues me voy a ir a México a filmar el Supernova Dev Challenge, cabrón. O sea. Qué chido. Apliquen, vayan. Esta onda. Sí, déjalo. Nunca había existido, güey, ¿no? O sea, qué chingón. O sea, si sale bien y vuelve a ser más y más bancos, marcas y todo eso le empiezan a apostar al gaming, pues agárrate, ¿no? O sea, va a haber más varo y así sucesivamente. En mis tiempos, qué esperanzas que alguien me diera $29,000, no $500,000 para seguir. Güey, no mames, qué bendición. Exacto. Entonces, yo espero que alguien gane, seguro vamos a hacer drama por ahí y pues chido, güey. Pues, también es un producto de entretenimiento, ¿no? Finalmente estamos haciendo entretenimiento. Pero está más orientado, a diferencia de Shark Tank, pues sí está orientado a inspirar y a contar historias que a alguien lo motive para que sí exista industria, ¿no? Y como dicen en Shark Tank, ¿no? Lo más valioso no es, y digo, tú lo viviste, ¿no? Lo más valioso no es que inviertan o no en tu producto, es conocer a los tiburones. Y créanme que en este caso los tiburones que están viendo en pantalla son pesados. O sea, estás hablando de Mario Valle, de Paola Vera, de Ovidio, de Jorge y de Anwar, o sea, son gente pesada de la industria, o sea, espero varios de ellos poderlos traer por acá para que platiquen con ellos, pero estamos hablando de gente pesada, o sea, no cualquiera va a estar ahí calificando los juegos. Creo que ya Mario estuvo en EA, Mario tiene un fondo, Mario, Adventures, o sea, Ovidio, pues no mames, él fundó One Simple Game, güey. ¿Cuántos juegos tiene publicados? O sea, un equipo manteniéndose ya es exitoso. Paola con lo de sus juegos, súper innovador, México, muy mexicano y demostrando cómo se pueden ganar premios también, ¿no? Y Anwar, ¿has visto Rakugaki, güey? O sea, el carnal. Fregoncísimo. Güey, qué pedo, o sea, un ejemplo de un gran equipo virtual haciendo cosas chidas. Vuelvo a lo mismo, no quiere decir que no crea que se puede hacer, sí, nomás diferentes modelos de negocio, diferentes escalas, diferentes productos. Totalmente, ¿no? Y es algo que se está apenas abriendo, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, ahí viene el GCMX también. Sí. En octubre, el 17 y 18 de octubre va a estar GCMX, que se busca que sea un GDC más latinoamericano, ¿no? Lo voy a decir, donde nos juntemos los desarrolladores de videojuegos latinos y hagamos industria, ¿no? Hagamos equipo y justamente como lo decía Jorge, podamos pasarnos chambas, oportunidades, platicar, oye, ¿qué estás haciendo? Y aparte, aprender de los que están haciendo, como decía Jorge, las cosas chingonas, ¿no? Entonces va a haber pláticas dedicadas de desarrollo de videojuegos por gente muy pesada y va a estar, ahí vamos a estar para abrazarnos y saludarnos y estar ahí. Es más íntimo. Y vienen varios internacionales. Ahora se viene mucha gente internacional muy chida. Y de nuevo, esta es la pregunta. ¿Y qué si ahí está su Justin Berenbaum? Exacto. No mames, güey. Y va a ser en Ciudad Creativa Digital también. Sí. Casualmente. Dice, para que sea.
Supernova va a ser en Ciudad de México. Sí, Supernova es en el Centro Banamex, ¿no? Algo así. En el Centro Banamex. Sí. Y bueno, pues el Supernova Challenge ahí está. Fíjate que le está entrando Ocesa al quite, o sea, el nivel de evento. Más. Güey. Le está entrando Ocesa, le está entrando Banamex, o sea, güey, la división de Ocesa dedicada a gaming, creo que se llama, ay, se me fue el nombre, Gamers Unite, se llama la división de Ocesa. Güey, es gente pro, güey, o sea, sí, claro. Y tiene su modelo de negocios dedicado a esto. Entonces, pues échenle coco, participen, está chido, la magia no pasa sin participar, pues. Y la otra, pues controlen, pónganse su condón emocional, a mí me encanta mucho eso de controlen sus emociones, güey, protéjanse, expect to be disappointed, ¿no? El no ya lo tienen, van por el sí. Claro. Y un sí les puede cambiar la vida, así, pero pues si ya tienes el no, ya, güey, o sea, está la chava guapa, sí, oye, ¿nos damos un beso? No, te quedaste igual, cabrón. Oye, ¿nos damos un beso? Sí. Ah, no, es lo peor que puede pasar. Ándale, pues. No, pues ya lo tienes. Con beso, güey, ¿no? Claro. No mames, aviéntate, cabrón, ¿no? O sea, entre más inteligente te avientas, pues también tienes más probabilidades. El chiste es ver cómo suben las probabilidades del sí. Totalmente. Dicen por aquí, para alguien que desea enfocarse en desarrollo de juegos en línea, ¿algún consejo de negocio con este tipo de juegos, considerando que es un desarrollador solo y sabe hacer solo 2D? Uf. Ay, cabrón. Conozco muy poquitos desarrolladores solos. No estoy diciendo que no se pueda, hay unos genios y Animal Well y me van a decir que el Don Reatas de Stardew Valley, güey, sí, no eres tú, carnal. O sea, las probabilidades de que seas tú son muy bajas. Podría ser tú, güey. Tal vez estoy aquí meando para la olla, pero... ¿Cuántos hay a diferencia de cuántos desarrolladores de juegos hay? Si vemos ese porcentaje, ahí es donde ves la realidad. Entonces, pues mi recomendación sería no lo hagas. Júntate con alguien más, ¿no? O empieza haciendo lo que a ti te gusta y haz este portafolio de cosas que a ti te gustan y píchale a alguien un juego con esto que tú sí puedes hacer para juntar al equipo. El equipo siempre son 3, 5 güeyes, o sea... El artista, usualmente el artista no sabe programar, ¿no? El programador usualmente no sabe hacer arte, pero inclusive un artista y un programador, entre los dos pueden ser game designers y entre los dos pueden patearse el culo y ser producers y... Claro. O sea, ve por ejemplo, a mí me encanta cómo trabaja, por ejemplo, Tony, ¿no? Uribe, el Fire, ¿no? El Fire. Sí, son equipos chiquitos, juegos bien chingones, super indies. Como está bien conectado y ayuda mucho a la banda, pues mucha banda también le ayuda y tienen claro. O sea, ve Arco, güey, ¿no? Y luego lo publican, pero se tiene que juntar, o sea, ve y no es Fire solo, tiene experiencia Fire, no mames, ¿no? Sí. O sea, él sí podría hacer todo un juego solo y aún así no lo hace solo. La pregunta es, ¿por qué? Sí, claro. Piénsalo, ¿no? Piénsalo. Y es que aparte no tienes el mismo impacto, o sea... Ni la misma velocidad, o sea, todos tenemos la misma cantidad de horas, güey, 24, exacto. Cabrón. Otra vez, pues tienes que administrar eso, tu currency, tu lana, es tu tiempo, güey. Entonces, ¿en dónde metes tu tiempo? Ese es el truco. Ahora, volvemos a lo de las palancas, ¿no? Si metes un equipo, tienes una palanca, la otra palanca del tiempo y el esfuerzo de otras personas que pueden ser mejor que tú para hacer eso que se tiene que hacer para hacer ese producto, ese juego. Entonces, aprende a usar las palancas. ¿Cuántas palancas son? No son muchas, cabrón. Sí, claro. No, son o gente, o capital, o contenido, o software. Esas son las palancas, 4 palancas, ¿no? Y el tiempo, pues bueno, el tiempo es la base, ¿no? Le estoy contando porque ese es el 0, ¿no? O sea, ese es lo que tú tienes y lo que tienen todos, ¿no? Pero si sumas el tiempo de alguien más, pues ya sumaste gente, ¿no? Esa gente que mete su tiempo, multiplica, ni siquiera suma, multiplica, bien aplicado, ¿no? Entonces yo te diría, pues, güey, tú solito las probabilidades son 1000 veces más bajas, pero
Podrías, güey, ¿eh? O sea, yo hice juegos solito, bien culeros, güey, ¿no? Pero yo hice juegos solito porque yo quería aprender. ¿Tú quieres tal vez hacer eso? Yo te diría, pues hazlo en un engine como Buildbox o Game Salad, termina el ciclo, entiende qué pedo y entonces tal vez ya puedes ir a buscar a la gente que haga lo que a ti te cagó o necesitas que se haga mejor, güey. Pero sí, yo también hice juegos solo, ¿eh? Nomás, pues yo le llamaba, y todo el mundo se burla de mí, pero ¿cómo se acuerdan de esa conferencia, la de las caquitas, no? Si le preguntas a mi AI, güey, ahí la de los VIPs, Sí. pregúntale por las caquitas y, güey, viene toda una disertación y te da las ligas de mis conferencias de las caquitas. Está impresionante, cabrón, ¿no? Yo ni sabía que eso todavía existía, pero ahí está, güey, Ahí está. y se vuelve parte de tu historia, porque aparte en internet todo se queda, hijo de la chingada, Sí. qué bruto. Sí, Lo nada bueno se y lo borra. malo, güey. Nada se borra, así que aguas. Sí, lo bueno y lo malo. Y ahí, Pero, Panchito, ya salió alguien que quiere hacer equipo contigo. pues, Y Bales dice: saludos a Jorge, tus consejos a Gambit nos ayudaron mucho cuando fuimos a Amber Studios. Ahí está, uno más. ojalá ayudemos más, güey, porque pues no estamos ayudando a los suficientes. Faltan más estudios rentables en México. Sí, Hasta entonces no voy a descansar. ahí vamos. Apaguen su botón, pierdan su botón de off, cabrones, y pónganse a jalar, güey. Vamos a darle, güey. Sí, güey. Y diviértanse. Algo que me dijo Mihai un día, me vio muy estresado Mihai, ¿no? Mi socio, el CEO de la compañía, el dueño de Amber, el accionista mayoritario, mi cabecita de Playmobil que tanto quiero, ¿no? Entonces, agarró el güey y me dice, güey, ¿qué tienes? Y yo, ya sabes, estaba como abrumado, pues yo también me canso, me asusto, me abrumo, ¿no? Y nomás me dice, papacito, nomás no se te olvide divertirte, cabrón. Sí, Me es lo encantó esa, güey. fundamental, es lo Con fundamental. esa sola frase dije, güey, sí es cierto, qué pendejo. O sea, cálmate, cabrón, ¿no? O sea, estás jugando the long game, güey, no es un sprint. Llevas jalando en el maratón 21 años, güey. Si te avientas, si Dios te da permiso, me aviento otros 15, me vale madre, Oscar. Yo aquí, Sí, a sí, ver hasta claro. dónde llegamos, Es lo que güey, nos ¿no? gusta. Me voy a morir haciendo videojuegos y si podemos hacer varo con ellos, más, cabrón, ¿no? Claro. Qué Entonces, mejor. Sí, ahorita que ya demostramos que sí se puede, pues con más razón hago más, ¿no? Nada más despacio que voy deprisa. Mi madre me enseñó a más vale paso que dure que trote que canse. Y pues dale, güey, no se te olvide divertirte. Ese es de mi high. Y no se me va a olvidar, porque siempre que me abrumo bien cabrón, digo, güey, no me estoy divirtiendo. Y la verdad es que es bien fácil divertirte, nomás tienes que meterle mecánicas de juego en tu mente. Es bien fácil, nomás cámbialo por puntos y tiempo y progreso, XP points, y ya, güey, te empiezas a reír y ves el dragón enfrente, cabrón, y a la batalla, y luego lo montas y resulta que el malo era un planeta, y vámonos, cabrón, por ahí, güey, te la llevas. Totalmente. Está bien chido, está chido. No, la verdad es que aprendemos mucho de ti. Va a No, ser pues mutuo. Un honor y un placer saludarte ahora en Pixelatl, próximamente en el GCMX de nueva cuenta. Te deseamos lo mejor en el Supernova. Gracias. Que creo que ya están cerradas la convocatoria, ¿no? A ver, déjame ver. El Dev Challenge. Porque acá veo que ya van a anunciar. Dice: paso 1, inscríbete. Paso 2, preselección, pero no veo fechas. Me fui. Es que dice aquí que los ganadores serán anunciados del 16 al 22 de agosto. Entonces sí, ya. Creo que ya fue. Bueno, si estaban interesados, pues ya no. Será para el próximo año, que de seguro esto va a ser un éxito. Y el próximo año estará de nueva cuenta. Pues ojalá, güey, ojalá lo vean. Ahora por ahí. Lo que queda es apoyar el evento justamente para hacerlo un éxito y asegurarnos de que el próximo año lo vuelvan a hacer, ¿verdad? Lo que sí les puedo decir es que la preproducción estuvo poca madre. O sea, vamos a filmar la siguiente semana. ¿La siguiente? Qué chido, bueno, qué chido. Sí, creo que la siguiente. Sí, la siguiente semana. Güey, estuvo increíble. Qué equipazo, güey. Y aparte la filmación va a ser así en un escenario tipo de Mandalorian con
ya sabes, con Virtual Production y todo eso, güey, Wow. o sea, qué chido. Estoy muy emocionado de poder participar en esto. Estoy muy agradecido con Mario Valle, con Ocesa, con Banamex, con Gamers Unite, con toda la banda que pensó en nosotros. Puta, pues ojalá tenga el privilegio de volver a participar los siguientes años, cabrón. Sí, dice Bales por acá. Me acuerdo mucho de la plática donde nos enseñaste a no andar regalando las nachas a los inversionistas. Pues hay que tener Buen cuidado. consejo, buen consejo. Hay que tener cuidado nomás. Hay gente que aprendí el concepto de dumb money, ¿no? Que pues hay gente que son modelos de negocios diferentes, ¿no? Funcionan alocando el dinero y ya saben que el 1% es el que va a jalar los otros 99%. Entonces, pues no sé, hay que ver qué pasa. Pero de todos modos, o sea, vean mi capítulo de Shark Tank, me la cumplí. Lo de prefiero tener el 1% de un pastel grandotote. Se me cumplió. O sea, de hecho, tal cual, no lo había pensado. Y felicidades por eso también, la verdad. Yo siempre que preguntan sobre historias de éxito en si se puede vivir de los videojuegos en México, porque siempre está el que nos dice, no, es que en México no hay industria, no, es que en México no se puede vivir de videojuegos, no. Yo siempre digo, ahí está. Ahí está. Cientos de güeyes, ¿no? Corrigen tu creencia. Espero, ¿no? Espero. Ya son más de 250 personas que están viviendo de los videojuegos. Y eso es un solo estudio. Falta y eso es aquí, exacto. Falta Game, el puro keyword, son 9 veces, ¿no? O sea, o 4 veces nosotros. Exacto. O sea, hay mucha gente, o sea, la gente que está trabajando remotamente para estudios desde México. Hay mucha gente que están trabajando para el extranjero. Exacto. O sea, de que se puede, se puede. El pedo es que tú crees que no se puede y por eso no se puede. Exacto. Porque de entrada tu creencia ya te limitó. Entonces, pues ya valiste madre. Y solo, cabrón, antes de siquiera empezar. Entonces, pues, deja de pensar que no se puede. Haz 100 repeticiones, no 10, no 3 correos. Pues es que ya apliqué y no me hablaron. Es que no mames, tienes que aplicar a 100. Ahí y de está. 100, ver si uno pega. Así, 100 a 1. El pedo es que eres huevón y no haces 100. Y te da hueva, güey. Y tienes que hacer 100. Recuerden que hizo One Punch Man para hacerse el hombre más fuerte del mundo. Repetición, no hay de otra. No hay de otra. Hasta perdió el pelo por eso. Exacto. Pero insisto, es esta creencia de que es que yo soy muy inteligente y lo voy a hacer en pocas repeticiones. Dale, mi cabrón. Enséñame a hacer un juego muy inteligente, cabrón. Yo no sé, ¿eh? No sé, cabrón. Como les dije, casi el 99% del tiempo no sé ni qué chingados estoy haciendo. Nomás estoy tratando con todo mi corazón, esfuerzo de intelecto y medio aprendo qué sirve, güey, ¿no? Pero así que tú digas, voy inteligente, no me destaco por eso, cabrón. La verdad, trato y me junto con güeyes más inteligentes que yo para que tenga más posibilidades, ¿no? Pero de eso a que sepa ya desde antemano qué pedo, no sé, la verdad, güey, no sé, cabrón, cada vez me da, entre más conozco, más miedo me da decir que sé cómo funciona este pedo. No, pero sí sabes, me queda claro que sí sabes. Pues, si a alguien le voy a preguntar, créeme que tú vas a ser uno de ellos. Pues lo que ha pasado es que he hecho más que los demás, eso es todo. Sí, pues sí. He comprado más boletos de lotería, por eso he tenido más suerte, eso es todo. Pues bueno, creo que vamos cerrando para ya también liberarte. Sé que eres una persona muy ocupada, ya nos dijiste que sí, ya nos demostraste que sí. Pues nada, infinitas gracias. La verdad es que esto es oro. Yo me podría pasar aquí 18 horas platicando contigo, ya lo sabes. Te veo mañana. Sí. Ahí mañana nos vemos en la reunión VIP. Y también, pues próximamente ya nos veremos en persona en Pixelatl y en GCMX. Me va a dar mucho gusto verte, Oscar. Por favor, vayan a Pixelatl. Nos va a visitar a Apple. Va a venir gente de Apple y va a estar ahí, no van a saber. Hay gente de Netflix y no saben quién es. Hay gente de Warner y no saben quién es. ¿Cómo les explico?
nunca sabes hasta que estás ahí. Entonces, Exacto. procura estar ahí, güey. ahí Y tener estaremos. apertura. Háblale al cabrón que está solo, a la morra que habla inglés, güey. Háblale, güey. Haz un esfuerzo. Sé buena onda. La magia pasa tratando de ser buena onda y ayudando a los demás. Ahí es. Ahí es. Pero pues joteando en tu casa, güey, con la cámara apagada en calzones porque te da hueva y aplicando una vez y quejándote porque no te hablan, no va a pasar, compadre. Entonces, mucho éxito. La persistencia vence a la resistencia. Yo soy jorgesuárez.com.mx. Esto es Super Oscar de Blackpink Games. Oscar, pues, güey, ¿dónde más te vemos? ¿Nada más en Twitch? ¿O salen todos los demás? Lo resubo a YouTube. Ahí también lo pueden ver. Y los shorts los van a ver en todas las redes. LinkedIn, en TikTok, en Instagram, en todos lados. ¿A YouTube subes toda la transmisión? Toda la transmisión, sí. ¿Me permites cortarle y compartirle a nuestras comunidades y redes? Por supuesto que sí. Te agradezco. Todo tuyo. Muchas gracias. Oscar. No, pues muchísimas gracias a ti. No sabes lo que significa para mí tenerte aquí. Te quiero mucho, cabrón. Muchas gracias. De mis mentores. Pues hasta que salga chido, güey. Y va a salir. Ya vas a ver que próximamente tendremos el gusto de trabajar juntos. Van a salir muchos más proyectos de aquí. Y pues nada, agradecerte el tiempo, la sabiduría que compartes con nosotros. Y esperemos que sea uno de muchos streams que tengamos juntos. Muchas gracias. Un gran abrazo a todos. Gracias por aguantarme. Y recuerden, pues, esto es como las llamadas a misa. Lo que les sirva, lo que no, deséchenlo. Seguramente hay alguien más que les pueda ayudar también. Y pues, un abrazo. También agradecer a todos los que estuvieron por acá. Muchísimas gracias. Ya dicen por ahí que van a aplicar. Mandan saludos. Espero que les haya gustado. Espero que te la hayas pasado también tú bien, Jorge, que te haya gustado. Y pues, como nos gusta ayudar, porque somos comunidad, vamos a irnos con alguien que esté desarrollando videojuegos a seguir haciendo industria. Entonces no se me vayan. Vamos a ver. Mira, está el buen Daniel X Max, que es creador del juego del pinche mono con el Negas. Sí. Entonces nos vamos a ir con él para seguir haciendo comunidad. No sin antes agradecerles a todos los que hayan pasado y recordarles que aquí vamos a seguir el día miércoles en otro stream. Ya les platicaré, como les mencionaba, vamos a empezar a hacer la introducción a Godot y vamos a estar dando principios Solid en Unity, patrones de diseño en Unreal, patrones de diseño en Unity, muchísimos temas que se vienen, así que no se los pierdan. Vamos a seguir con las entrevistas también y con las masterclass, con los íconos de la industria, así como Jorge, así que invitados están. Gracias por pasar, gracias Jorge y nos vemos, estamos viendo, me despido, bye bye. Un abrazo, bye bye.